Buenas noches. Buenas noches, molonas, molones. Ahora. Que me tenéis el corazón, que no me doy crédito yo a la cantidad de personas que estáis conectadas. Es increíble, de verdad. Lo tengo que procesar, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Que voy a preguntar desde dónde nos están viendo. ¿Puedo, Venga, no? sí, claro. ¿Nos podéis decir en el chat desde dónde nos estáis viendo, porfa? Noruega, Zaragoza, Toledo, Coruña, Madrid, Madrid, Sevilla, Granada. Es que Austria, he visto, Barcelona, Lanzarote, Tarragona, Alicante. Gijón. Dios mío. Bueno, No, madre mía. yo sé. Milano también. Yo sé que hay gente también desde Latinoamérica. Sí. Así que nada. Es muy buena hora para ellos. Sí, casi mejor que la nuestra, ¿no? Sí. Así que Uruguay, qué guay. bueno. Uruguay, qué guay, lo he hecho aposta, ¿eh? Es que es la emoción. Bueno, venga, pues a ver, mientras estamos por aquí vamos a empezar, Vale, ¿no? marido, Por lo menos a empezamos. decir buenas noches. Bueno, pues estamos aquí para hablar sobre la importancia de las emociones. Yo creo que, bueno, de unos años para acá, como que se ha puesto de moda, ¿verdad? Antes, pues nadie hablaba de emociones, parecía una cosa como que tampoco era muy importante, pero bueno, gracias a la neurociencia, gracias a los avances y demás, pues hemos ido viendo que efectivamente que las emociones son muy importantes, tan importantes que bueno, pues van a marcar también nuestra manera de actuar muchísimo. Y hoy vamos a entenderlo. ¿Y qué pasa? Que aquí la mayoría somos padres y madres. Es decir, que hasta la fecha, hasta que no hemos tenido nuestros retoños, pues bueno, hemos ido pasando, pero claro, cuando son nuestros hijos ese motor, ¿vale? Aquí sí que uno dice, ostras, pues igual sí quiero saber, ¿no? Pues porque no me reconozco como madre, porque no me gusta el padre que soy a veces, porque pierdo los nervios con facilidad, porque creo que no conecto con ellos como debería, porque estoy haciendo aquello que me prometí que yo nunca haría y que mis padres hicieron conmigo, o incluso todo lo contrario. Estoy haciendo todo lo contrario y esto se me va de madre y veo a mi hijo frustrarse y no lo soporto. Es decir, las emociones están ahí y no sabemos qué hacer con ellas porque nadie nos ha enseñado, ¿vale? Ese es nuestro mayor reto. Y lo que queremos hoy, sobre todo, es transmitiros la buena noticia de que esto también se aprende, ¿vale? Que esto también se aprende. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a aprender cómo es ese ciclo en el que llega la emoción, vamos a aprender a diferenciarla de la acción que tomamos y vamos a intentar daros una formación, lógicamente, en poco tiempo, lo más condensada posible, para que os saquéis cosas que realmente podáis utilizar. Lo que a marido y a mí, a Dani y a mí, lo que nos gustó más de la educación positiva es que es una manera de ver la vida, es una filosofía que se puede utilizar. En psicología adleriana, la psicología individual de Alfred Adler, de hecho se dice que es una psicología de uso, y es que es así, no son teorías bonitas y ya, sino que se ponen en práctica como lo hemos vivido, ¿verdad, marido? Pues sí, vamos a ver. Y además, yo lo que sí que voy a pedir es un poquito de colaboración. Vamos a decir, es importante, como esto va a ser muy condensado, vamos a tratar de ser lo más ágiles posibles. Sí que os vamos a pedir que fuera móviles, salvo que lo estéis viendo a través del móvil, ¿en qué sentido? A ver si podéis desactivar las notificaciones, el que le guste tomar apuntes, que tome apuntes, que esto ya es libre, cada uno le gusta, a unos sí, otros no, pero bueno. Y además, tened en cuenta una cosa, al final de este taller vamos dos cosas. Una, vamos a responder todas las preguntas que entren dentro del formato que tenemos. Ya sabéis que es más o menos 1 hora y media. Bueno, pues dentro de, pues, a ver si la última media hora, 20 minutos, podemos responder a todas las preguntas. Y además, quedaros hasta el final porque tenemos, bueno, algo para vosotros, un bombazo, algo especial, una sorpresa. Así que es importante que sigáis en línea, ¿vale? Fenomenal. Así que nada, yo creo que vamos a ver si empezamos. Hombre, ¿Quiénes somos? Porque hay gente que sí, no sabe quiénes somos. es lo que te iba a decir, Es de que hay mucha gente. mucha gente. Marido. Bueno, estamos sorprendidos, es que ha habido miles de No personas nos que esperábamos esto, la verdad. no nos esperamos. Estamos Entonces, contentos. hay mucha gente que a lo mejor no sabe que Isabel y yo somos fundadores del proyecto Educan Positivo, colaboramos con diversos medios de comunicación, pues como el ABC, la COPE, El País, Telecinco, Telemadrid, Televisión de Murcia, Onda Cero, bueno, con Ser Padres, bueno, un montón de medios de comunicación
bueno, pues tenemos el honor de poder colaborar con ellos y de verdad que estamos encantados. Somos autores de estos 2 libros, que son Cuentos Molones para educar en positivo, que, bueno, aparte de tener, bueno, pues ese cuentecito para los niños para por la noche, fenomenal, pero sobre todo está más dirigido casi a los padres, ¿eh? Los niños bien, pero sobre Aquí todo hay para mucha vosotros. gente que yo sé que en el chat ya está Sí, diciendo que ya los tiene estamos, así que nada. y que los disfruta en casa, porque es lo importante, que lo disfruten los niños, pero que a la vez aprendamos, ¿no? a Sí. comunicarnos de otra manera y a relacionarnos de Pero otra bueno, eso somos nosotros, somos padres de 3 hijos y nos hemos formado en disciplina positiva, educación positiva, mindfulness, psicología psicología alderiana, alderiana. bueno, un montón de cosas, pero lo más importante es que son nuestros hijos nuestros mayores maestros. Así que aquí vamos a tratar de compartir con vosotros pues todo lo que hemos aprendido, ya no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. ¿Qué es lo que importa la carnaza? Lo que importa es no lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. Y nosotros hemos estado en el lugar que habéis estado vosotros, de coger muchas teorías, mucho libro, mucho tal, y decir, vale, pero de la teoría a la práctica, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No? Y además, eso no solamente nos lo han dado nuestros 3 hijos, que ya tienen 10, 8 recién cumplidos y 5 años, sino también todas las familias con las que hemos trabajado estos años, porque de verdad en esta trayectoria que llevamos, el mayor aprendizaje también lo tenemos con esas familias, esas situaciones, cuando lo pasan a la práctica y ven esas dificultades. Así que vamos a hacerlo lo más práctico. No, son más de 20.000 familias las que se han formado con nosotros ya, sí, y subiendo, así que nada, bueno. Claro, a este ritmo que nos tenéis, pero bueno, súper agradecidos de verdad por la confianza que depositáis en nosotros y bueno, marido. Bueno. Vamos a empezar, ¿no? Es que tenemos un esquema, porque yo sin esquema siempre, pero me ha dicho marido, oye, hay que llevar un poquito, que es mucha gente y oye. Vale, muy importante. Bueno, yo os quiero dar las gracias y sobre todo os quiero dar la enhorabuena. ¿Y por qué os quiero dar la enhorabuena? Porque habéis elegido estar hoy aquí en este taller. Un taller de gestión emocional y además tomando responsabilidad, porque sabéis que no es un taller solo para la gestión emocional de los niños, sino la nuestra, la de los adultos, ¿vale? Que somos al final esos guías que llevan el liderazgo en casa, o eso debería ser, ¿no? De esa manera. Y os doy las gracias porque en estos tiempos que corren, elegir vernos a nosotros antes que estar con Netflix, antes que estar con Instagram o con TikTok, pues oye, quiere decir mucho, no de nosotros, sino de vosotros y de vuestras prioridades de vida, que de esto también vamos a hablar hoy, ¿vale? En la medida de lo posible. Entonces, ¿habéis elegido esto por qué? Porque el ser humano es un ser social, y esto lo voy a decir siempre en todas las formaciones, ya estáis cansados de oír los que habéis venido a más. Somos un ser social y como ser social necesitamos del grupo para sobrevivir, ¿vale? Yo pertenezco y yo pertenezco al grupo, me siento amado, me siento visible y además siento que mi contribución es importante. Si esto no es así, mi cerebro, que es muy inteligente, va a buscar la manera en la que yo busque esa pertenencia como sea. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo que más quiere en el mundo es que yo permanezca con vida. Entonces, como ser social, solo permanezco con vida si pertenezco al grupo. Y esto ocurre desde el nacimiento. El primer sitio donde vamos a aprender a convivir es en la familia y luego se va a ir extrapolando a otros escenarios, ya sea el colegio, el trabajo, me da igual, el equipo de fútbol, donde juguéis, donde que hagáis con vuestro grupo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre además? Que el ser humano tenemos la manía de crecer y además tenemos la manía de querer ir de menos a más, es decir, de querer progresar, crecer, aprender. Y hoy estáis aquí, insisto, y no estáis haciendo otras cosas, ¿vale? Porque tenéis un motor importante que son vuestros hijos, ese puntito de dolor, de esas situaciones difíciles, donde no estáis sabiendo cómo abordar esas emociones, ni las suyas, ni las vuestras probablemente. Y aquí es donde nosotros queremos arrojar un poquito de luz. Entonces, ¿por qué es importante entender las emociones? Mirad, Dreyfus, que es uno de los padres de la disciplina positiva y de la psicología individual de Alfred Adler, es discípulo de Adler, decía que el pensamiento es el volante y que la emoción es el combustible, es la energía. Es decir, si las emociones no habría movimiento, ¿vale? No nos moveríamos. Estaríamos ahí, pero no tendríamos esa energía de tomar acción, para que veáis lo importante que son las emociones. Entonces, ¿cómo viene una emoción? Bueno, pues yo, ¿vale? A través de mis sentidos, con mi cerebro, yo percibo un montón de estímulos, ¿vale? A través del oído, de la vista, del tacto, yo cojo toda esta información y en función un poco de mis, bueno, pues de mis creencias, de todo mi sistema, bueno, el sistema de creencias, etcétera, etcétera, todas las ideas que yo me he hecho del mundo cuando era muy pequeñito, bueno, pues yo voy cogiendo toda esta información y hago una interpretación de lo que está pasando, ¿vale?
Cuando yo hago esta interpretación de lo que está ocurriendo, es cuando llega la emoción. A mí se me despierta una emoción y esa emoción es la que me lleva a tomar una decisión. Si os dais cuenta, diferencio emoción de decisión, porque a veces decimos, es que me pone muy nerviosa, no he podido evitarlo. Vamos a aprender más de esto, ¿vale? Pero este sería un buen punto de partida. Entonces, percibo a través de los sentidos, interpreto esta información en base a mi historia, mi vida, mis creencias, Tu estilo de vida, tu mi estilo de vida, mi personalidad. personalidad, según hazle, aparece esta emoción que va a ser el motor y entonces tomo una decisión. ¿Sí? Ese sería el círculo. Os voy a poner un ejemplo práctico que me pasó ayer para que esto lo entendamos mejor. Ayer fue mi... Sí, ayer fue mi cumpleaños, sí. Ayer fue mi cumpleaños, ¿vale? Ayer fue mi cumpleaños, no hace falta que me felicites. No, te iba a decir, digo, menudo melón has abierto, vas a verás ahora el chat. El chat. Me doy por felicitada, muchas gracias. Bueno, ayer fue mi cumpleaños y mi mejor amiga de la infancia no me felicitó, ¿vale? Si yo... Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? ¿Qué tal mis tripas? Mis tripas bien, gracias. Ya después de una gastroenteritis mejor. Ahora os voy a hacer una pregunta en el chat, sí que me gustaría que de forma ordenada, en la medida de lo posible, contestéis. Ante, es mi cumpleaños. Mi mejor amiga no me ha llamado por mi cumpleaños. Y yo interpreto, no le importo, no me quiere, no soy importante para ella. ¿Qué emoción va a surgir en mí toda esta interpretación que he hecho? Tristeza, ira, rabia, tristeza, frustración, enfado, melancolía, rabia, decepción, negatividad, decepción, tristeza, despecho, soledad, rechazo, enfado, angustia, decepción, rencor, enfado, bueno, sí. Vale. Pues sí. Vale. Bueno, con todo eso que me habéis dicho... Vamos a parar con esto, vale. Es que ahora vamos a por otra. Sí, voy a hacer otra pregunta. Con todo esto que me habéis dicho, casi que he perdido una amiga, o sea, yo ya no quiero saber nada de ella, ¿no? O sea, yo ya la despacho, no me quiere. Bueno, podría hacer muchas cosas. Con todas estas emociones podría no contestar a sus mensajes, que no me valiera luego que me felicitara, no felicitarla yo a ella cuando sea su cumpleaños, ¿no? Vale, y ahora vamos a hacer otra suposición. Paramos lo anterior. Vamos a parar lo anterior. De nuevo, ha sido mi cumpleaños, ayer. Mi mejor amiga no me ha llamado, se le ha olvidado. Y yo interpreto, jope, igual le ha pasado algo. Anda, si es que ha sido madre hace nada. Tiene un bebé, que ya sabéis cómo es tener un bebé. Que come, duerme a demanda, y la madre ya te digo que ni come ni duerme a demanda, hace todo lo contrario. Entonces sobrevivimos y encima la memoria anda regulinchi y no sabes ni en qué día vives. Ahora, ¿qué emoción siento yo después de hacer esta interpretación? Empatía, comprensión, pena, compasión, culpa. Empatía, compasión, pena, comprensión, compasión y empatía. Bueno, tengo que decir... Pero si son los mismos hechos. Si es lo mismo. Si no te ha llamado, Isabel. Bueno, luego ya me llamó al día siguiente. Bueno. Tú sabes por qué lo digo. Yo sabes por qué lo digo. Fijaros ante los mismos hechos. Y es que esto es real, me pasó ayer, ¿vale? Espero que esté por aquí mi Laurita. Igual no está porque estará, no sé, atendiendo a su retoño, o esto lo verá después. Pero yo elegí la segunda opción. ¿Puedo elegir la interpretación? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, esto lógicamente implica mucho, ¿vale? Implica un nivel de consciencia, un nivel ya de manejo emocional, porque yo la emoción no la voy a poder evitar. Yo la pena inicial de no me ha felicitado no la puedo evitar, pero lo que sí puedo evitar es la acción que tomo después. Es decir, yo voy a hacer lo posible para interpretar la situación para que yo sienta paz. Y diréis, bueno, ya, pero si es que si fulanita me está haciendo no sé qué, yo siempre digo lo mismo. Lo principal es que tú tengas paz, porque cuando tú tienes paz, tú vas a razonar mucho mejor y vas a poder tomar mejores decisiones en la vida. Y como esto, o sea, como este ejemplo, con todo lo demás, ¿vale? Yo sé que esto es un cambio importante, esto lo vemos en las formaciones con respecto a nuestros hijos y algún ejemplo de niños voy a poner también, no os preocupéis. Entonces, yo la emoción muchas veces no voy a poder elegirla, pero sí cómo interpreto la situación, ¿verdad? Si yo comprendo esa emoción, voy a poder cambiarlo, de tal manera que es muy importante entender que no debemos reprimir nuestras emociones, ¿vale? Yo podría decirle a mi amiga,
oye, si realmente me ha afectado a un nivel muy profundo, oye, pues me he sentido así. Bueno, pues ella seguramente me va a pedir disculpas o me va a decir, me pasó esto, ¿vale? Es decir, que somos seres humanos y que en un momento dado pues podemos equivocarnos. Yo, efectivamente, en este ejemplo, pues es que, quiero decir, lo entendí también, que soy madre de 3, ¿cómo no voy a entenderlo, no? Vamos a ir a otro ejemplo, ¿vale? Con respecto a cuando yo siento una emoción y luego tomo una acción. Vamos a imaginarnos una cosa que me han contado, pero que no sé a quién le ha podido pasar esto, ¿eh? No sé a quién le ha podido pasar esto. Fijaos el ejemplo. Le he dicho 30 veces a mi hijo que recoja los juguetes. Y claro, Isabel, como no me hace caso, he tenido que gritarle. ¿Y sabes qué pasa cuando le grito? Que recoge, ¿no? Entonces podemos decir, vale, tú tienes un objetivo que es que recoja los juguetes y gritando has conseguido que lo haga. ¿Tu objetivo se ha cumplido? Sí. Ahora, ¿qué precio pagas después de gritarle? ¿Vale? ¿Qué precio pagamos cuando hemos gritado a nuestros hijos para que hagan algo que nosotros queríamos que hicieran? La culpa, efectivamente, Inma. La culpa, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos, a veces incluso los que nos machacamos más de la cuenta, ¿eh? O sea, parece que somos los peores padres del mundo. Chicos, somos humanos. Yo siempre digo que hay que abrazarse, quererse y ahora sí, tomar conciencia. ¿Son humanos también los que educan en positivo? Ya te digo yo que, o sea, que nos lo cuenten a nosotros. También se equivocan a veces, a veces gritan. Nos equivocamos, pero es verdad que, ¿no? Que el nivel de conciencia es tan grande. Esa es la diferencia. Que podemos trabajarnos de otra manera, ¿no? Quizás sí que no actuamos sin pensar, sino que en la mayoría de las veces intentamos pensar antes de actuar. Claro, esto lleva su tiempo, es decir, esto es práctica, esto es formación, son conocimientos y saber implementar y pasar de la teoría a la práctica. Está muy bien en todo esto que se escucha muchas veces en redes sociales. Seguro que muchas de vosotras lo estáis viendo continuamente en Instagram, en Facebook, en TikTok. Consejos, 5 tips para que mi hijo no sé qué, 4 frases que debes decir a tu hijo para que no sé cuántos, 3 maneras de que tu hijo sea feliz y no reprima no sé qué, y tal y cual. Y resulta que creemos que con eso vale para educar en positivo y no es verdad. Bueno, ya lo estáis viendo, es que no hace falta que lo digamos. Bueno, lo estáis viendo. Pero yo lo quiero recordar porque incluso voy a decir más. Hoy vais a salir con muchos conocimientos y con una nueva visión de lo que es la educación emocional. Pero también es verdad que no es suficiente. Es imprescindible porque tenemos más conciencia, pero no es suficiente. O sea, pero bueno, eso lo hablaremos. Acabo de leer, Sandra. Amenazar con la bolsa de basura. Eso lo hemos hecho todos alguna vez. No está nada bien amenazar con la bolsa de basura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento culpa. Y cuando siento culpa, ¿cómo puedo aliviar mi culpa? Pues normalmente aliviamos nuestra culpa, ¿cómo? Justificando. Si no grito, no me hace caso. Es que me ha obligado a gritarle. Es que él, o sea, muchas veces el error que cometemos, no solamente con los niños, sino con otros adultos, es que cogemos nuestra emoción y decimos, es que tú me haces sentir así. Es que tú me has hecho esto y por eso yo he gritado. ¿Sí? Es que, o sea, realmente no nos hacemos dueños. Entonces, una de las cosas que deberíamos de empezar a cambiar es no culpar a los demás de nuestras emociones, ¿vale? Sino, me voy a hacer cargo, ¿vale? No es que tú me hagas sentir así, es, cariño, me he sentido molesta cuando estaba intentando escribir el guión y me has puesto la musiquita de la Rosalía. Pero y lo bien que no lo hemos pasado los que estábamos aquí. Estabais fenomenal. Y yo estaba, le hubiera cogido el cuello. Y no lo ha hecho. No lo he hecho, he decidido no hacerlo, De hecho, porque una cosa es la emoción y otra cosa es la reacción ante la emoción, que no es lo mismo. Ciertamente. Pero es verdad que a mayor nivel de... Consciencia. No, a mayor nivel de confianza... Ah, bueno, claro. Más nos permitimos no controlar la acción que va después de la emoción. Por ejemplo. A ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, con nuestro hijo a la mínima saltamos. ¿Verdad? Imaginad que nuestro hijo nos dice, mamá, que no me has puesto el vaso de agua. Pero bueno, ¿cuántas veces te he dicho que te lo pongas tú sola? Y sin embargo llega nuestro jefe y nos dice, oye, ¿qué pasa con el informe que me tenías que traer? Venga, tráemelo ahora mismo. Y ahí no saltamos, ahí reprimimos la emoción, ¿verdad? Somos capaces de controlar el impulso. Te la zampas, te la comes. Pero luego saldrá por otro lado, probablemente con la persona de confianza que tienes, que son tus hijos, tu marido, tu hermana, tu madre. Etc. ¿Qué diferencia si nos hubieran enseñado que lo que sentimos son emociones normales, que nos dan una información? Cuando tú aprendes a leer esa información que te da la emoción,
¿vale? Ya no luchas contra ella, ya no la reprimes, porque hay mucha gente que se piensa que educar en positivo es, venga, voy a educar en positivo, no voy a gritar, no voy a castigar, voy a ser una ameba. Claro, no somos amebas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a ti verle hacer determinadas cosas a tu hijo te va a seguir despertando esa emoción que te va a poner el hígado, ¿vale? Y entonces tú te lo comes, te lo comes, te lo comes, te reprimes, te reprimes, te reprimes, te reprimes, ¿hasta qué? Hasta que explotas. Porque os voy a decir una cosa, la emoción he dicho que era energía, ¿os acordáis? El combustible, la energía. Bueno, pues la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. De las poquitas cosas que me acuerdo yo del colegio, marido, y lo hemos podido utilizar hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo esa energía no la saco, al final va a salir de alguna manera, ya sea explotando con alguien a quien quiero o voy a acabar teniendo problemas de salud, ¿vale? Y esto está corroborado por la ciencia. Creo que le leía yo a Marian Rojas, me parece, que hablaba pues de migrañas, mareos, una serie de problemas que surgen cuando tú te vas comiendo esa emoción, no la sacas y al final pues va saliendo. Pero claro, es que nos han entrenado para reprimirlas. Si lo pensáis, desde nuestra más tierna infancia nos han hecho creer que sentir determinadas emociones no estaba bien. Y hemos crecido con el no llores, no te enfades. Hija, no tengas vergüenza con esto. ¿No? Ay, pero no seas tímida. Ay, si no es para tanto. Venga, te vas a estar quejando por eso. No seas tímida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sientas, reprime. Luego nos han hecho creer que si tú expresas, por ejemplo, tristeza o expresas frustración o expresas que eres una persona débil, y yo tengo que mostrar mucha fuerza. A mí ahora hay un audio que está rulando por redes sociales que hacen vídeos muy bonitos, estos que hacen con audios así motivacionales, y hay uno que es, en estas imágenes tú me ves feliz, pero yo estaba rota. Nadie sabía que estaba rota porque es mi manera de ser fuerte. Vamos a ver, ese mensaje es tremendamente peligroso y tóxico para la salud mental y emocional. No, o sea, esto de maquillarnos y enseñar nuestra mejor sonrisa y hacernos un selfie, colgarlo y a todo el mundo nuestra mejor cara, pero luego estoy rotita por dentro, eso es que es malo, pero es que además que a la gente le da igual tu vida, o sea, lo siento por ser así, pero les da lo mismo, pero tú tienes que ser la primera persona que sea honesta contigo mismo, que yo fuerte de qué, ¿para qué quiero ser fuerte? Si somos un ser social, que es como hemos empezado, somos un ser social, nos necesitamos unos a otros, ¿para qué vas a ir tú por libre haciéndotela fuerte? Cuando pidiendo ayuda estás dando la oportunidad a alguien de sentir que su contribución es importante para ti. Porque cuando yo le pido ayuda a marido porque no me siento bien por algo y él me presta esa ayuda, ¿sabéis cómo se siente él después de ayudarme? La leche. Y no necesita ayudarme resolviéndome la papeleta. ¿Cómo me puede ayudar marido? La mejor manera de ayudarme es escucharme. Yo expreso cómo me siento, él me escucha. Él no me dice, pues para tanto, que él tiene, ojo, podría ser con la mejor de las intenciones para que yo no esté mal, pero esto es uno de los errores que cometemos como padres. Bueno, es lo que nos han enseñado. Y como parejas y como seres humanos, ¿no? Él, venga, no pasa nada, porque además nos incomoda que el otro se sienta mal, porque como no está bien sentir tristeza, y menos ahora, en la época de Instagram y todo esto, o sea, no está bien. Entonces es como, venga, no, tienes que estar bien, venga, tienes que no sé qué, venga, anímate, tómate un helado, por favor, dejemos de hacer eso. ¿No? Entonces, una de las mejores maneras de ayudar al otro es permitir que exprese cómo se siente. ¿Cómo podemos ayudar a marido? Lo mismo, ellos expresan menos, pero porque encima les han entrenado todavía más para no expresar. No llores, no llores, tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, pobrecitos. bla, bla, bla. Si es que luego nos quejamos. No, perdona, pero es que luego nos quejamos, pero es que es verdad que el daño emocional que se ha hecho a los hombres a lo largo de la historia con este tipo de mensajes ha sido muy, muy fuerte. Como no lo expresamos, no lo zampamos, no lo comemos, ¿no? Y de ahí viene, como bien dice Marian Rojas en su libro, vienen grandes problemas que somatizamos a través de los problemas emocionales, la inestabilidad y la falta de equilibrio emocional que tenemos internamente. Eso produce enfermedades graves cuando hay un estrés o una situación continuada en el tiempo, que se perpetúa en el tiempo, eso puede producir incluso enfermedades graves. Pero bueno, eso me remito al libro de Marian Rojas. Volviendo al ejemplo de las 30 veces que le dije a mi hijo y no me hizo caso y era 31 tal, oye, y si en lugar de ponernos de ligadillo y gritar, nos preguntamos, jope, si le he dicho 30 veces que recoja los juguetes y no los recoge, ¿puede ser que esté fallando la manera en la que me estoy comunicando con mi hijo? ¿Puede ser que realmente no hayamos elaborado una norma con cierto sentido? ¿No?
La norma la he elegido yo porque a mí me da paz mental, porque yo he visto a Marie Kondo y me ha dicho que todo tiene que estar minimalista. Que muy bien, pero eso lo has visto tú, no el niño. Entonces, ¿para qué el orden? No hemos pasado por ese proceso que aprendéis en las formaciones como Educan Positivo. ¿Qué aprendemos? Pues aprendemos a establecer normas, que no hay que llenar todo de normas. Las normas tienen que tener un sentido, un para qué, y tiene que ir siempre orientado al bien común de toda la familia, no solamente a tu bienestar mental, que también, ¿vale? Aquí somos sentimiento de comunidad, ¿vale? Bienestar mental de la familia. Efectivamente. Entonces, si en lugar de decir yo grito porque no me hace caso, pienso, jope, si se lo he dicho 30 veces, es que aquí está fallando quizás la manera en la que me estoy comunicando. ¿Cómo puedo conectar mejor con mi hijo? ¿De qué manera puedo hacer que el mensaje llegue mejor? Oye, ¿puedo entender que mi hijo está en este momento completamente centrado en una tarea? Porque son expertos en mindfulness, los niños, no como los adultos. Entonces, se centran en una tarea y es que no escuchan, no es que no quieran escucharte. Durante ese momento, es que no te está escuchando. Atención plena. Entonces, bueno, si yo en lugar de es que le grito porque esto y me justifico mi grito, yo digo, voy a coger esa responsabilidad, que ya lo estáis haciendo porque estáis aquí, ¿vale? Si estáis aquí es porque queréis aprender. Entonces, ahí está realmente el motor del cambio. Esa frustración que habéis sentido ha sido la energía que ha hecho que hoy estéis aquí. Ese es un ejemplo de manera funcional de utilizar una emoción que es desagradable, ¿vale? Dicen, si me reta, 3/4 partes de lo mismo. Si te reta, es que tú estás interpretando que el niño te está retando. Y te voy a decir algo, no es nada personal. No es nada personal. En cuanto empezamos a separar el comportamiento del niño de nosotros, de mi ego, y empiezo a ver realmente lo que el niño me está diciendo con ese comportamiento, tu interpretación cambia y por lo tanto la emoción de me siento retada pasa por, ya sé lo que le pasa al niño, es que no está sintiendo pertenencia. Claro, ahí es donde iba a decir yo, quedaros con esto, como iba a decir como truco, pero como no nos gustan los trucos, como concepto. Cuando un niño, en este caso, está teniendo un comportamiento disruptivo, puede ser lo que tú interpretas como un reto. En realidad, y esto quedaros con ello, en realidad lo que los niños nos están demandando, nos están pidiendo es ayuda. Mamá, no sé cómo expresar lo que estoy sintiendo y actúan así porque es la manera que han entendido que pueden tratar de pertenecer y de ser visibles de esa manera, de forma errónea, porque es errónea, pero les funciona, ¿vale? Un niño, tened en cuenta una frase también, el niño el cachorro de la camada que no es visible está condenado a no sobrevivir. Por lo tanto, muchos de los comportamientos, esto lo vemos en las formaciones, largo y tendido, ahora mismo es imposible pararnos aquí, pero este comportamiento en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, descartando necesidades básicas desatendidas, que eso también lo hablamos en las formaciones, siempre están demandando una conexión con nosotros y ayuda, nos están pidiendo ayuda. Esa es la manera en la que tenemos que interpretarlo. A partir de ahí al cambiar la interpretación, cambia la emoción y podemos conectar con nuestros hijos. Insistimos que esto no es fácil de explicar. Y por eso a nosotros la educación positiva nos cambió la vida, porque conseguimos cambiar la interpretación de ese hijo nuestro que tenía explosiones emocionales y decíamos, ¿pero qué le pasa? O sea, pensábamos que el niño tenía un problema. El problema lo teníamos nosotros, que no le estábamos entendiendo. En cuanto empezamos a entender esa etapa madurativa en la que él estaba, lo que nos estaba intentando decir sin tener la capacidad de decirlo, porque os recuerdo que esos niños están aprendiendo a pertenecer, claro, nuestra emoción cambió, ya no nos lo tomamos como algo personal. Entonces, toda emoción tiene una meta, quedaos con esto, ¿vale? Toda emoción tiene una meta. Las emociones no son buenas o malas, porque todas nos dan una información importante que al final nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿vale? Entonces, no son buenas o malas, pero sí hay emociones que nos alejan y emociones que nos acercan, ¿vale? Lo que tenemos que buscar es ese bien común, ese sentimiento de comunidad del que hablaba Alfred Adler. Y por eso muchas veces no tenemos que centrarnos en cómo me siento yo, ¿vale? El niño me hace sentir así, no es, oye, espérate, antes de actuar y ponerme a imponerme, ¿no? Y a ponerme a gritar porque tengo prisa, ojo con la prisa, que es nuestro peor enemigo, voy a pensar qué me está intentando decir. Diréis, madre mía, esto es un trabajazo, es que esto es muy difícil. No es tan difícil como parece, o sea, es un tema que hay que conocer, pero en el momento que lo conoces, dices, pero ¿cómo no lo he conocido yo esto antes? Bueno, pero vamos a seguir con las emociones, que paso para la gestión emocional. Entonces, sin emociones no podríamos actuar. Entonces,
¿Qué ocurre? Que nuestra educación, como os decía, rechaza las emociones. ¿Qué nos han dicho? Que las emociones no se pueden controlar. Mentira, ¿vale? Las emociones vienen, pero como os he explicado antes, podemos cambiar esa interpretación y sobre todo podemos separar la emoción de la reacción, que esto es lo realmente importante. Nos han dicho que no nos podemos fiar de las emociones. ¿Cómo que no? Si nos dan una información importantísima, pues tendremos que parar y escucharlas, ¿no? Y verlas y entender de dónde vienen. Que te hacen parecer una blanda, que son irracionales, que son traicioneras. No, perdona, sin emociones no podríamos sobrevivir, no podríamos actuar. Entonces, mis emociones me informan, entre otras cosas, de si las cosas están bien o si las cosas algo no va bien. Y yo tengo que mejorarlo. Muchas veces hablamos de la culpa como una manera de justificarnos, pero a mí también me gusta ver la culpa como un botón que a mí me dice, por aquí no. Si tú estás haciendo algo que, por ejemplo, ¿no? Volvemos un poco al tema. El niño te ha contestado mal y entonces tú le has dicho, a mí no me hablas así, y entonces al final le has castigado, se ha ido a su habitación y tú sientes que has ganado, porque realmente el niño al final te ha hecho caso, ¿no? Pero luego tú te asomas, le miras dormidito y le dices, cago en la leche. Culpa, la culpa. Y yo a veces pienso, de verdad, la culpa, que no os bloquee, que no os ciegue, que la culpa nos está diciendo algo también. Nos está diciendo, esta no es la manera en la que yo quiero actuar. Y como no es la manera en la que yo quiero actuar, por muy difícil que sea, porque antes ha dicho alguien, es muy difícil. Bueno, ¿me vais a decir algo en la vida que merezca la pena de verdad y que se consiga fácil? Vamos a olvidarnos ya de la vida fácil y de las cosas fáciles y de la un clic Y de Amazon. y de Amazon y de siguiente. conseguir 5 tips en Instagram y entonces cambiar y transformar mi familia. Eso no te No lo va a existe. dar nadie y eso te va a generar todavía más frustración. La educación, el desarrollo personal y acompañar a nuestros hijos en la crianza, es que yo no sé quién nos ha engañado. A mí nadie me dijo antes de ser madre, está chupado, chupado, es que la sociedad lo pinta. Bueno, es verdad que ha habido una romantización, pero jopetas que nosotros hemos visto a nuestras madres, a nuestros padres. Es decir, que ya veníamos con un poquito de spoiler. Entonces, fácil no es, pero satisfactorio es un huevo. ¿Queréis vivir de verdad la satisfacción? Bueno, pues la satisfacción no es ser madres y padres perfectos, es ser capaces de entender, conocer nuestras emociones, aprender a expresarlas de una manera funcional y ver cómo nuestros hijos también aprenden a expresarlas de una manera funcional. Una vez que nosotros conocemos y tenemos un lenguaje emocional y una comprensión de las emociones y de cómo actuar y de los conceptos y herramientas para poder utilizarlas, vamos a poder enseñar algo, luego vamos a comentarlo, a ver si nos da tiempo, algo de vital importancia para el desarrollo vital de vuestros hijos y es el desarrollo de la educación emocional y del equilibrio emocional. Es tan importante para obtener un éxito en la vida, un éxito real en la vida. Bueno, que, José, luego hablaremos, ¿qué es el éxito? luego hablaremos del éxito. Hablar del éxito. Pues va a depender de ti, del rollo que tengas. Entonces, vamos a ver con las emociones, ¿vale? Entonces, hay unas emociones que son, pues, más, voy a decir, naturales. Bueno, en una de las formaciones que yo he hecho hablaban de las emociones naturales, pues son la tristeza, el enfado, la ira, la curiosidad, la sorpresa, el asco. Básicas, ¿no? Se llaman. Serían, sí, pues primarias, básicas, cada primitivas. De una manera, ¿no? Pero luego, bueno, pues hablaban de otro tipo de emociones que son como más, que han venido un poco con la evolución del ser humano en función de cómo ha cambiado la sociedad. Entonces ya llega la ansiedad, la depresión, la rabia. Eso antes no existía, ¿vale? O sea, existían las más primarias. El resentimiento, por ejemplo, también es algo que no nuevo de ahora, pero entendedme, no es primitivo en el ser humano. Eso de resentir y volver a sentir y rumiar es algo relativamente nuevo y viene, porque hay que diferenciar la emoción del sentimiento, ¿vale? La emoción, ¿eso te ibas a contar tú? ¿O no? No, sigue. La emoción es, para que entendáis, como una ola, ¿no? De repente viene, ¡buah!, se explota y luego baja su intensidad. El sentimiento, a diferencia, es una emoción más pensada, con lo cual es algo que perdura mucho más en el tiempo, ¿vale? Para diferenciarlo. Entonces, las emociones fuertes, que al final son las que en el fondo nos interesa más aprender a gestionar en nuestra familia, tenemos que tener en cuenta que el punto álgido, yo creo que llega en el más o menos la ciencia, más o menos. No hablan de 8 segundos, hablan de 8, 10 segundos. Por eso te dicen que cuentes hasta 10. Porque si tú estás sintiendo esa emoción, muy importante, primero, voy a contar hasta 10. Bueno, primero, casi mejor que verbalices lo que estás sintiendo, sin amenazar. Me estoy sintiendo enfadada. Si no quieres decirlo a los niños o no se quieres decir al marido, no tal, sino que te lo quieres decir a ti misma, tú te lo dices a ti misma o a ti mismo. Yo me lo digo, me siento enfadada.
no me estáis haciendo sentir enfadada, ¿Vale? sino yo me siento enfadada. O por ejemplo, me siento, y yo a veces me lo digo, me cierro los ojos y me siento molesta. Me siento triste, por ejemplo. Me siento alegre. Cuando eso lo habéis podido ver, por ejemplo, cómo lo he gestionado, entre comillas. Ha habido parte de la gestión de mi duelo de mi padre americano, que es la familia americana con la que viví. Bueno, pues mi padre americano lamentablemente falleció de una manera bastante repentina en mayo. Y yo fui contando un poco, porque sobre todo pedí muchas oraciones y lo compartí por eso, para pedir oraciones. Pero bueno, finalmente ocurrió lo que ocurrió y yo recuerdo ese momento de necesitar salir corriendo y decirle, Dani, me voy. Salir corriendo, irme a dar un paseo yo sola con la naturaleza, conectar con esa tristeza y ese dolor, expresar que estaba sintiendo mucha tristeza, llorar, me permití llorar. Es decir, que para mí, y yo creo que lo coinciden todos los expertos, lo más sano es expresarlo. No todo el mundo lo vamos a expresar de la misma manera, no todo el mundo pasa los duelos de la misma manera, pero a lo que voy es que no debemos reprimir eso. No debemos reprimir eso porque si no se queda ahí dentro, ¿vale? Entonces, hay que aprender a expresar. Me siento triste, me siento enfadada. Incluso a veces no sabemos ni cómo nos sentimos, porque nos falta esa educación emocional. Quizás nos venga bien ver una rueda de las emociones, que las tenéis disponibles pues, en Google, fácilmente las encontráis, para tener un poco más de lenguaje emocional. Pero bueno, eso sería algo como más secundario. Si con que dominemos ligeramente las más importantes y sepamos ponerle nombre. Yo me siento así. ¿Y qué dice la ciencia? Cuando yo digo, me siento enfadada, la emoción baja su intensidad. Y esto es algo que os sirve a vosotros y que podéis enseñar ya a vuestros hijos. Cuando vuestro hijo o vuestra hija sienta una emoción, y el problema de los peques es que muchas veces no saben qué están sintiendo. Al principio, en los primeros años de vida, nos tocará a nosotros poner nombre a su emoción. Luego ya no, ¿vale? Pero inicialmente, como no saben poner nombre, veo que estás frustrado. Puedes decir, que igual te dice, no estoy frustrado, estoy enfadado. Es una gran noticia que te lo diga, ¿vale? Porque ya está diferenciando, está diciendo, no, si yo no me estoy sintiendo, o te dice, no, estoy triste y enfadado. Y te dice que son las dos cosas. Oye, muy válido, ¿no? Y genial que ellos vayan aprendiendo a verbalizar esa emoción. Acordaos, cuando yo verbalizo, cuando nuestros hijos verbalizan, esa emoción baja su intensidad. ¿Queréis que baje su intensidad? Que lo verbalice. No negar esa emoción. Fíjate que voy a contar una cosilla sobre los niños. El tema es que, fijaros en una cosa, los niños muchas veces entran en ese modo rabieta, ¿vale? El conocido como rabieta, y fijaros por qué puede pasar esto. Una de las razones más comunes del comienzo de una rabieta es que cuando un niño está sintiendo una emoción y no es capaz de verbalizar lo que está sintiendo, no es capaz de transmitir verbalmente lo que está sintiendo, el niño se frustra, y al frustrarse y no ser capaz de identificar lo que está sintiendo, entra en ese modo, se pone la amígdala cerebral, luego hablaremos un poco de ello, se pone en funcionamiento, y en ese momento dejan de escuchar, de tener una mínima razonabilidad, etcétera, ¿no? Esto sonará mucho. Sin embargo, esto que acaba de decir Isabel, si nosotros empezamos a trasladarles un lenguaje emocional identificando las emociones, esto va a disminuir mucho, ya no solo por la razón que ha dicho Isabel, que cuando pones nombre a la emoción disminuye su intensidad, sino que además estamos quitando esa variable que es no conozco lo que estoy sintiendo y por lo tanto me frustro, y por lo tanto entro en un modo rabieta mucho más, quizá más enérgico, más potente. O peor, ¿no? Pensar que no está bien sentir eso. O que no me están entendiendo, y entonces veo que mis adultos de referencia no son capaces de satisfacer la necesidad que estoy teniendo, que es la comprensión y el acompañamiento emocional. O peor, entonces, se enfadan. Se enfadan. Y entonces se enfadan, yo temo perder el amor. Y entonces voy a intentar reprimir y aprender a entrenarme a reprimir para no perder el amor de papá y mamá. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos hacer? Identificar a los niños más pequeños, ahora vamos, a los niños más pequeños ponerle nombre a la emoción. Cariño, veo que estás triste, enfadado, iracundo. Bueno, iracundo es algo complicado, pero bueno. ¿Qué has dicho? Con iracundo, con ira. Ay, ¿y si se llama iracundo? Sí, hija, sí. Lo que he aprendido yo ahora ya. Es que soy de la GB. Iracundo. Iracundo, sí. Con ira, sí. Estoy alegre, es decir, enseñarle un vocabulario emocional para que sepan identificar lo que están sintiendo. Cuando son un poco más mayores y ya van teniendo esa capacidad, ya no hace falta que le pongamos nosotros directamente el nombre a la emoción, porque claro, entonces ya... Veo que están enfadados. Pues no me lo digas. Claro, pero no es absurdo, ¿no? Pero sí que podemos, cariño, ¿cómo te sientes? Estoy aquí para lo que necesites. ¿Necesitas mi ayuda? Estoy aquí. O sea, nos mostramos emocionalmente disponibles a ellos. Esto es importante, ¿vale? Que establecer la conexión, no entrar en si él está con ira, pues yo más todavía, y entonces avivo el fuego. No.
precisamente lo que necesita el niño es comprensión y presencia y disponibilidad emocional, ¿vale? Entonces, con este concepto, que ya os quedáis con él, id probando y vais a ver que os va a empezar a funcionar. ¡Ojo! Os va a empezar a funcionar, claro, pero ojo, vamos a rebajar las expectativas. Todo esto es mucho más complejo, es decir, se necesita mucho más. Claro, sobre todo, ¿qué es funcionar? A ver si vamos a pensar que... No, funcionar en el sentido de ayudar a nuestros hijos a transitar las emociones, identificarlas y poner solución a los hechos que han acontecido, ¿vale? Eso es lo importante. No os preocupéis que voy a dar pasitos a pasitos, pero claro, a ver. El pelo. Para que, luego ¿Cómo estás? Para que no te frustres luego cuando te veas con el pelito ahí puesto en la grabación. ¿Me ves frustrado? No te veo frustrado, pero te lo hago por si acaso. Vale. Bueno, a mí es que me gusta que me digan cuando tengo una legañita, ya lo he dicho muchas veces antes de... Bueno, vamos a seguir. Eso digo, Entonces, gestión emocional, importante, la nuestra. Estamos hablando de la de los niños, pero muchas veces diréis, ¿pero cómo le voy a acompañar si yo no puedo con las mías? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a ver, vamos a ir ese paso a paso que yo he estado estudiando y bueno, cada uno luego lo puede ir atando y lo ideal sería, primero, lo que os decía, identifico cómo me siento. Me siento triste, me siento enfadada, lo puedes comunicar de manera asertiva o bien te puedes ir al baño un momento y te lo dices a ti misma. Puedes hablar contigo mismo, puedes escribirlo, puedes expresarlo de la manera en la que tú lo necesites. Me siento así. Y además, lo segundo, acepto que me siento así. No está mal sentirme triste, no está mal sentirme enfadada, no está mal, ¿vale? Esta emoción me está dando una información. ¿Es incómodo? Sí, pero es importante sentirlo, porque si no, sería un psicópata, si no sintiera emociones. Entonces, no es interesante, ¿vale? Entonces, acepto la emoción y sobre todo me responsabilizo de ella. No cargo mi emoción con los demás, no echo la culpa al resto, sino que me responsabilizo de esa emoción. Escucho lo que me quiere decir esa emoción. ¿Por qué me altera tanto? Que esto es una pregunta que nos hacen muchos papás. Es que no entiendo por qué me altera tanto que mi hija no me mire a los ojos cuando le estoy regañando. A mí me regañas y tampoco me apetece mirarte a los ojos, Mari Carmen. Pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué me afecta tanto? O ¿por qué me afecta tanto que me diga eres mala, no te quiero? Claro, ahí muchas veces puede haber una heridita de la infancia, una heridita de rechazo, una heridita de un momento dado que nos pasó X y se ha quedado en nuestra memoria implícita, no somos conscientes de esa herida. Entonces, esa reflexión nos va a venir muy bien para identificar de dónde viene. A veces hay cosas que nos alteran y no sabemos por qué. Me alterará tanto que los cojines no estén alineados. Concho, pues es un buen momento para reflexionar. ¿Por qué me altera tanto el tema del orden, no? Ir para adentro e ir poniendo un nombre. Y ya actúo y tomo decisiones. Oye, pues quizás si los cojines me ponen tan nerviosa, quito los cojines. Y el día que ya los niños vuelen, pues ya pondré cojines otra vez. Que esto es una chorrada, pero que a lo que voy es, igual hay que tomar algunas... Sí, igual hay que tomar decisiones, ¿no? Porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza, esto tiene que ser así. Esto pasa mucho ahora con el tema de los planes. Ahora hay como una enfermedad, que me la estoy inventando, no es una enfermedad, ¿vale? El trastorno del viajero compulsivo. Sí, tío, no, el trastorno de las experiencias compulsivas. Es como, llega el fin de semana y no podemos parar porque no podemos perder ni un segundo y tenemos que estar entretenidos y tenemos que disfrutar y hay que vivir y exprimir. Oye, ¿tú sabes que el no hacer nada también está guachi? ¿Sabes? Por eso el descansar, de vivir un poco más reposado. Pero hay gente que como no ha tenido también esta gestión emocional, tienen miedo de parar y encontrarse con la emoción. Y una manera de evitar esa emoción es llenar nuestra agenda de un montón de actividades. Entonces, esto no es para que os agobiéis. Bueno, si nos agobiamos un poquito nos sirve para buscar una solución. Porque el agobio lo que nos dice es, para un poco, reina. Hoy me agobio yo con este taller. ¿Qué he hecho? Irme a dar una vuelta. Ay, pero eso no es productivo. Es súper productivo. Muy porque el rato que me he ido a dar esa vuelta, que me ha dado el sol, que me he hecho movimiento, que he generado en la naturaleza, que he respirado hondo, me he venido para acá, oye, y le he dado los últimos toques al taller. Entonces, vamos al siguiente. Lo siguiente sería ya, si hay determinadas emociones, suelto. Si no consigo soltar esa emoción, entonces tengo que revisar los primeros pasos que he dicho. Recapitulación de lo que he dicho. Identifico cómo me siento, acepto esa emoción, me hago cargo de ella, escucho lo que me quiere decir esta emoción, que aquí va a haber aprendizaje, y ahí es donde actúo y tomo decisiones, ¿vale? En torno a ese aprendizaje de lo que he sentido. Y en quinto lugar, suelto. Si no consigo soltar, entonces tenemos que volver otra vez a ver un poquito, incluso a veces pedir ayuda profesional. A veces nos tocará ir a terapia, que ahora encima fenomenal, porque se ha puesto de moda, así que genial, nos vamos a terapia
y ponemos un poco en orden toda nuestra historia y todas nuestras cosas. En cuanto a la educación emocional de nuestros niños, yo os voy a ir dando así ideas. Como ha dicho Marido, poner palabras a la emoción de nuestros niños cuando todavía ellos no son capaces de verbalizar cómo se sienten. Dejar que sienta la emoción sin urgencia de que acabe, que a veces nos pasa una cosita, sobre todo a las abuelas también. Le vemos al niño frustrado porque quiere algo que no puede tener. Esa es la frustración. Y entonces, ¿qué hace la abuela? ¡Ay, te doy, te doy, te doy, te doy! ¿No? Y nos pasa a algunos padres también, ¿no? La urgencia de dar o le enchufo una pantalla. A veces utilizamos el chupete emocional, que realmente no es otra cosa más que un entrenamiento, voy a ser un poco dura, para las adicciones. Porque si yo lo que hago es entrenar a mis hijos para que no sientan la emoción y les digo, toma, distráete con una pantalla, toma, te doy de comer para que te calles, toma, te doy no sé qué, lo que estoy haciendo es no sientas, ante todo búscate una manera de no sentir. ¿Qué es eso? Pues eso, un entrenamiento para las adicciones. Qué suerte que ya lo sabéis, no para sentiros culpables, sino para decir, a partir de ahora vamos a empezar a afrontar esas emociones, a aceptarlas y a transitarlas. Tercer punto, y esto nos lo dice mucho Anabela Saquet, profesora nuestra, que nos encanta, no impresionarnos demasiado con las emociones que nos resultan molestas. ¿Vale? Esto es muy importante y esto lo va a entender mucha gente que ha hecho formaciones con nosotros, la importancia de no impresionarnos en exceso. Porque si tú te impresionas en exceso con una emoción, el cerebro del niño, no el niño, el cerebro del niño puede percibir que esta emoción me hace ser muy visible y cuando uno es muy visible, como ha dicho Marido, sobrevivo. Por lo tanto, a veces esto puede ocurrir también, ¿no? Que una emoción se repita mucho porque se ha captado ese exceso de impacto en papá y mamá. Entonces vamos a no impactarnos tanto. Ofrecemos nuestra presencia, como ha dicho Dani. De hecho, hay una frase que nosotros decimos mucho y que además Rafa Guerrero, que es autor de varios libros y bueno... De rabietas, menuda rabieta. Y muchas cosas más. El cerebro del adolescente. Bueno, que domina este tema, dijo, os lo voy a coger porque me ha gustado. Y es que nosotros siempre decimos a los padres que debemos aprender a acompañar en el sentimiento. Es decir, yo acompaño en el sentimiento a mi hijo, no solamente en los funerales, sino en el día a día, te acompaño. Es decir, no te quiero cortar la emoción, no quiero que dejes de sentir esa emoción, estoy aquí para apoyarte. Y a veces no hay que hablar. A veces la frase acompañar en el sentimiento es sencillamente estar. Y si yo entiendo que su emoción es normal, me va a costar mucho menos acompañarla. El problema es pensar, no es normal que, o ya no te digo con el tema de los celos, cuando hay un hermano, ¿verdad? Es como que nos han dicho, cuidado porque puede tener celos. Yo digo, abraza los celos, que son una respuesta natural del cerebro para que tu hijo pueda sobrevivir. Si tú afrontas los celos sin querer cortarlos, sino como algo natural, de verdad es que no hay color, no hay color. Vamos, cuando la emoción baja la intensidad y pensamos con más lucidez, entonces ya es cuando podemos ayudar a nuestros niños a que ellos busquen soluciones a el conflicto motivo del problema o lo que sea, ¿no? Si, por ejemplo, nos ha faltado el respeto, que antes me preguntaban a mamá, ¿y qué hacer cuando me llama tonta, no? Entonces, bueno, pues si te llama tonta, seguramente estáis en un momento un poco álgido, donde las emociones están ahí a flor de piel. No es el mejor momento hasta que estéis tranquilos. Acompañamos en el sentimiento. No es que aplaudamos que nos diga eso, pero sabemos que ese momento no es el mejor momento para cambiar esta conducta. ¿Por qué? Porque el cerebro está en modo supervivencia, entonces no estamos razonando. Hay que esperar también el momento en el que nos enfriamos para poder buscar esas soluciones. Oye, ahí ya podemos trabajar la empatía. ¿Cómo crees que me he sentido cuando me has llamado tonta? Si la niña, el niño ya está tranquilo, el niño, te digo yo, que de forma natural va a haber un trabajo en el que se va a poner en tu lugar y en el que va a decir, jo, mamá, lo siento haberte llamado eso. Hay un remordimiento real. No es un, me tienes que pedir perdón porque ¿cómo se te ocurre decirme eso? ¿Vale? Que es lo que nos han enseñado hasta la fecha. Entonces, por supuesto, podemos decir, además marcar el límite, no en el momento álgido del problema, sino si estamos en un nivel donde la emoción está bajita, entonces sí podemos decir, mira, cariño, es normal sentirse enfadado y no está bien que pegues. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer cuando tengas muchas ganas de pegar? Pero esto no lo decimos rápidamente porque me lo han dicho en el taller de gratuito, entonces tengo que hacerlo ya. Igual este paso es para mañana. Ha pasado el problema hoy y hemos esperado a mañana a hablar en un momento tranquilo donde estábamos tal. Se nos acaba la batería, marido. Entonces, tenemos que buscar ese punto en el que estamos bien, tranquilos, para buscar esas posibles soluciones a ese problema que ha causado esta explosión en la familia.
Entonces, otra cosa, nos decía que no nos impresionáramos con las emociones desagradables, marido. Pero sí podemos impresionarnos con las emociones cuando también sienten emociones agradables. Oye, veo que estás ilusionado con esto. Veo que te emociona este juego, por ejemplo, ¿no? Separar la emoción de la autoestima, es decir, no podemos etiquetar ni debemos etiquetar a nuestros hijos en función de la emoción como han hecho con la mayoría de nosotros. Por ejemplo, un niño que está expresando enfado y de repente le han acabado llamando, es que claro, es tan gruñón, es que gruñón. A una que tiene energía o que es muy pizpireta, es que es muy intensa, ¿no? Y lo que tiene es energía como tiene cualquier niño sano. Marido. No me lo puedo creer. Vale. ¿Quieres que contemos lo que ha pasado? No, sigue. Está sudando como Sí. un pollo. Pero te voy a decir una cosa. Consecuencia de la vida. Esto es una consecuencia aplicada a un marido. Seguimos. Venga, luego os lo cuento, luego os lo cuento. Luego lo cuento. Que os lo recordáis. Vale, estará Erika partida de risa, que lo sepas. Separar emoción de la autoestima, ¿vale? Cuando lloro, no eres llorón. Cuando necesito tiempo para coger confianza con la gente, no soy tímida, es que necesito tiempo para coger confianza con la gente. Cuando tengo miedo a algo, no soy miedoso, es que tengo miedo y gracias a ese miedo sobrevivo, porque si no seríamos gente sin miedo. Sin miedo, vamos, que se nos mueren a los 2 días, los niños y los adultos. O sea, quiero decir, hasta la persona más valiente tiene miedo. Lo que pasa es que sopesa, ¿no?, los riesgos y los beneficios de los beneficios, lo que sea, y entonces decide tomar acción, ¿vale? Por supuesto, ser ejemplo de regulación emocional, que por eso este taller, como veis, está muy dirigido a vuestras emociones, además de la de vuestros hijos. Hemos intentado ser lo más equilibrados posible. ¿Todavía te queda todo eso? No, pero voy rápida. No te por preocupes. eso, porque... Y además diréis, no puedo controlarme. Te han dicho que eres de mecha corta. Te han dicho que no puedes controlarte. ¡Ah! Te han dicho que has salido a tu padre. Esas frases, tío, que te las crees. Es que te las crees. Por favor, no le digáis a ninguno de vuestros hijos, has salido al tío Paquito. ¿Qué es que se ponía? Eso ya es como una etiqueta. Las etiquetas son muy fáciles de poner y tremendamente difíciles de quitar. No es ni como el tito ni como el primo, y ojito con proyectar. A veces vemos conductas en nuestros hijos que nos recuerdan a algún hermano nuestro que era un bala perdida. Y entonces ya nos ponemos en un modo en el que una conducta normal estamos interpretándola como si no fuera normal y nos está entrando una angustia y estamos actuando con una emoción que no va acorde con la situación real. Entonces habría que cambiar esa interpretación, ¿vale? Este verano lo he contado, pero bueno, lo vuelvo a contar como ejemplo. Había un papá en la playa, me parece que esto de la gestión emocional es de las madres. Esto yo lo he visto ya aplicado de padres. Cada vez somos más. A ti ya, pero bueno, que no había visto. Quiero decir que cada vez somos más. Pero lo he visto varias veces en la playa y una me llamó mucho la atención porque era un papá que yo me imagino que al niño le habría dicho, cuidado al sacar la comida en la playa porque se te puede caer y se llenaste de arena. ¿Qué pasa? Que los niños no vale que se lo digan, los niños lo experimentan porque son muy científicos ellos. ¿Vale? Tienen una cosa muy buena y es que no se fían de lo que les decimos, tienen que experimentarlo, es la manera de aprender. A nosotros nos pone muy nerviosos, pero bueno, son pequeños científicos. Y exploradores. Y entonces este niño, pues para sacar el bocata o lo que fuera, pum, se le cayó al suelo. Entonces el padre, que además estaba amazado el tío, hizo así. Yo le vi, que le vino una cosa así por aquí y de repente hizo pum, se dio la vuelta. Yo es que flipé en colores, que parece, de verdad lo cuento en redes, pero yo es que flipé. Se dio la vuelta y le veo respirando, yo creo que contó hasta 10 o hasta 50. Y ya se dio la vuelta, se agachó y le dijo, vamos a ver, hijo. Y ahí ya no puedo contar qué pasó después porque no me meto en las conversaciones ajenas. No está bien, está escuchando, pero me impactó mucho, me pareció digno de meterlo en este taller para toda la gente que dice, es imposible. Yo estoy convencida que este señor lleva un trabajo personal importante, ¿vale? Encima. O sea que, de verdad, si él puede, podemos. ¿A qué sí, marido? Tenlo claro. Que no digo que él no fuera capaz de algo, pero bueno, que me entiendo. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Entender y aceptar nuestras emociones, asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Acordaos que la emoción y la acción van separadas, tenemos ese margen. Y acompañar a nuestros hijos en su proceso también, pero para eso tenemos que entendernos a nosotros. Luego, en cuanto a los niveles de conciencia, tampoco quiero entrar mucho porque se nos está acabando el tiempo, pero bueno, nosotros podemos hablar de una lógica general donde todos entendemos más o menos las normas, los valores, las creencias, las leyes, pero luego hay una conciencia un nivel de conciencia que es menos consciente, que es la lógica privada. La lógica privada es la manera en la que nosotros vemos el mundo en función de nuestras propias experiencias de vida, lo que hemos vivido sobre todo en los primeros 5 años de vida, es donde nosotros nos hemos hecho una idea de cómo es el mundo, quién soy yo,
cómo son los demás y qué tengo que hacer yo para pertenecer a este mundo, ¿no? Y en función de eso hemos ido cogiendo unas características, entre comillas, de nuestra personalidad que nos han ayudado a sobrevivir en ese contexto de nuestra familia inicialmente. Pero si os fijáis, luego la vida va cambiando y ahora mismo puede ser que estemos utilizando algunas estrategias de cuando éramos niños que ahora ya no hacen falta. Cuando éramos niños tenía sentido, ahora no. Claro, entonces sería interesante. Un ejemplo para entender la lógica privada sería cuando pasamos la primera Navidad en casa de nuestra familia política. ¿Qué pasa? Que tú llegas y dices, uy, ¿por qué hacen esto así? O sea, tú empiezas a ver las costumbres, sus rituales y muchas veces, la mayoría de veces, no tiene nada que ver a las que tú tienes en tu familia, ¿no? Y hay cosas que te chirrían. En ningún momento piensas, ¿por qué yo lo hago diferente? No, tú estás pensando, ¿por qué esta gente hace esto así? No, porque damos por hecho que las cosas son de una determinada manera. Por eso es muy importante que entendamos que la lógica privada al final es una idea subjetiva que nos hemos hecho nosotros y que normalmente lo que más le gusta al ser humano es tener la razón. Nos encanta tener la razón, es lo que más nos gusta en el mundo. Entonces, que también es un ejemplo de humildad, ¿no? Para nosotros y para nuestros hijos, el que nosotros revisemos esa mochilita, ¿no? Y veamos un poquito y nos entendamos más. No para decir, yo soy así porque me pasó eso. No, es, yo actuaba así, funcionó en ese momento, ahora no me hace falta actuar de esa manera, ¿no? Pero bueno, esto se ve mucho más en terapia. Pero lo importante es eso, es hacernos cargo de esas emociones, no usarlas y no justificarnos, entender que la frustración es cuando yo quiero algo y yo deseo algo, yo tengo una expectativa. Y claro, por eso aumenta mucho la frustración de los padres ahora, porque antes no teníamos las redes sociales. Ahora con las redes sociales vemos una que hace Montessori, otra que hace disciplina positiva, otra que es influencer de moda y les lleva a todos súper guapos, bien vestidos, tal. Vemos a Verdelis. Que hace unos viajes bueno, pero vemos a Verdelis, a la que admiro profundamente y la quiero un montón, a Steffi, pero claro, la ves que tiene tropecientos hijos y está haciendo maratones por el mundo y además corre y a la vez se graba y además no es que no sube, sino que va... Es que está guapa la tía, ¿no? Entonces no hablo con envidia, hablo con admiración y digo, joder, claro, si nos ponemos a compararnos con esas realidades que estamos viendo en el móvil, pues realmente es súper tóxico para nosotros. ¿Por qué? Porque nos están generando unas expectativas y yo deseo eso porque veo que los demás lo tienen y porque yo no lo tengo. Y vivimos en una insatisfacción constante. Entonces, eso es para entender el sentimiento de frustración, que antes me han preguntado, ¿frustración de los niños? No, vamos a trabajar primero la frustración de los padres, que tiene mucho que ver con esas expectativas, con esa manera que tenemos ahora de ver la vida de los demás y de inevitablemente compararnos de alguna manera. Te doy una mala noticia. ¿Qué? Se te está acabando el tiempo. No, pero que iba a decir yo unas cuantas cosas, pero no me va a dar tiempo, pero no pasa nada porque es súper interesante. Por eso, fíjate que yo iba a decir unas cuantas cosas, pero bueno. Es que vas a entrar mucho en el cerebro. Sí, pero no creo que sea necesario. Vamos, a ver, claro que es necesario, sobre todo para ver el plano de por qué todo lo que estás contando tiene una visión científica de 20 y tantos años para acá. Pero da igual, continúa porque es súper interesante. Vale, vamos con la ira. La ira, ¿cuándo llega la ira? Cuando ya es como un paso después de la frustración. Deseo algo, no lo tengo y entonces ya hay un momento en el que me puede tenerlo y entonces ¡pum!, utilizo la ira para conseguirlo, ¿vale? Es una emoción natural que surge cuando hay una amenaza a nuestra vida. Pero si os dais cuenta, vamos a ver, es que hoy por hoy, ¿qué interpretamos como amenaza? Que no viene un oso a la puerta de la cueva porque ya no vivimos en las cuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo utilizamos de una manera para conseguir lo que queremos de una manera que no es funcional, porque no tiene ese sentimiento de comunidad para con nuestros hijos, ese respeto que esperamos tener en nuestra familia. Entonces, la ira se genera cuando sucede algo y no sucede como yo espero. Cuanto más rígida sea mi lógica privada, mi manera de entender el mundo y mi manera de entender que las cosas... Es que hay que hacerlas bien. Y cuando yo pregunto, ¿pero qué es hacerlas bien? Como yo quiero. Claro, es que hacer bien las cosas... Claro, habría que ver qué es bien, qué no es bien, qué es normal, qué no es normal. Claro, hay que hacer una review de todo lo que nos rodea. Entonces, claro, pierdo los papeles, les grito y me hacen caso. Y entonces me doy cuenta de que funciona. Ah, la ira funciona, Isabel, no me puedes decir que no, porque cuando yo grito, mi hijo hace lo que yo quiero. Vale, funciona. Pero lo que yo te pregunto es, ¿qué precio pagas? Porque solo cuando no estás dispuesto a pagar el precio que supone utilizar la ira para que tus hijos hagan lo que tú quieres, solo hasta ese momento, ¿vale? Verás que realmente no te compensa. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, o sea, al final hay frustración, frustración, me siento culpable, me siento triste, porque además veo a mis hijos de alguna manera sufrir, porque además merma mucho su autoestima.
que se les trate así, porque además daña las relaciones también, las suyas y las que va a tener con los demás. Si la persona que me ama me trata de esta manera, yo también estoy aprendiendo que tratarme de esta manera es una forma de amar. Entonces, muchas veces luego vemos que se meten en unas relaciones tóxicas y no entendemos por qué. Y es que desde muy pequeños han entendido que esta manera de relacionarnos a través de la ira, pues es válida. Entonces, yo sé que esto es un reto, esto no es para sentir culpa, pero bueno, un poquito de culpa nos viene bien para ese botón que nos hace modificar la manera que estamos trabajando. Inteligencia emocional, ¿qué es realmente? Bueno, pues es ser capaces de responder de forma correcta y funcional a estas emociones que estamos sintiendo. Comprendo la emoción, empatizo, entiendo que es normal y respondo de forma adecuada. Entonces, ser capaz de responder de una manera adecuada es lo que realmente va a marcar la diferencia. ¿Qué podemos hacer ahora? Y aquí, pues claro, llevo una hora hablando. ¿Puedo decir algo Antes sobre... de mi colofón Sí, final. sí. Venga, va. A ver, yo iba a explicar mínimamente cuál es el fundamento de todo esto que estaba contando Isabel a nivel un poco más científico, porque siempre lo decimos, ¿no? Quizá los hombres nos llevamos un poco más por esto, ¿no? Vamos a ver, no me cuentes estas historias, Isabel, que sí, que están muy bonitas, esto habrá venido de, no sé, alguien por ahí iluminado, pero sí, pero ¿qué hay de fondo? ¿Cuál es el sustento de esto a nivel científico? Bueno, pues eso yo, como no tenemos tiempo, yo me remito un poco a distintos autores en los que podéis indagar un poco, es algo interesante, de esto hablamos mucho en nuestras formaciones, por ejemplo, Daniel Siegel es una eminencia en esto y ahí vais a encontrar el por qué hay que educar en positivo, por qué la educación emocional es tan importante. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, que es, podríamos decir que es la Biblia de lo que es la inteligencia emocional, de ese concepto, es maravilloso. Vamos a hablar de un autor español que también es muy interesante, David Bueno, es maravilloso también para entender esto. Y bueno, pues Marian Rojas, Rafa Guerrero, bueno, un montón de autores que os pueden, Ursula Oberst, aquí también en España. Bueno, un montón de autores que os van a decir el por qué es tan importante la educación emocional en nuestros hijos. Siempre nos hemos basado en que la inteligencia más intelectual, en el plano más intelectual, el coeficiente intelectual, era el que nos decía, nos iba a predecir el éxito de nuestros hijos en la vida. Y hoy en día, eso está más que demostrado a día de hoy que eso es rotundamente falso. De hecho, Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional lo que viene a decir es que el coeficiente intelectual va a influir en tan solo un 20% en el posible éxito o no éxito en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, el otro 80% está muy determinado, entre otras varias cosas, pero de forma muy notable por la inteligencia emocional. Esto es vital entenderlo, ¿no? Yo insisto que es que ahora mismo ya no tenemos tiempo de verlo. El éxito en la vida es tener una buena salud. Una buena salud mental. O sea, el éxito en la vida es una buena salud mental. De hecho, todos aquellos que uno de los objetivos que tenemos como padres es que nuestros hijos saquen buenos estudios, tened por seguro que lo más importante que podemos hacer como padres es darles ese equilibrio emocional para que ellos puedan aprender de una forma mucho más eficiente. Y para eso te tienes que cuidar tú, Mari. Claro, entonces esta es la importancia de educar en positivo. De hecho, David Bueno, y con esto ya termino, David Bueno dice que hay estudios que han demostrado ya que educar en positivo hace que tengan los niños un 10 veces menos probabilidades de desarrollar depresión cuando son adultos. La depresión, la ansiedad o cualquier otro desequilibrio en cuanto a la salud emocional hace que efectivamente eso que queremos para nuestros hijos, que es la felicidad, la búsqueda de la felicidad, que es legítima, sea prácticamente, bueno, pues no iba a decir imposible, pero muy difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres? Pues nosotros lo que tenemos que hacer como padres es ocuparnos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos de la salud emocional de nuestros hijos. A mejor, claro, y en qué si os habéis dado cuenta, toda la exposición de Isabel no ha ido tan dirigida hacia los niños como hacia nosotros. Aquí es donde está el principio de la futura salud emocional y del presente de la salud emocional de nuestros hijos, en la nuestra. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres llenos de padres... se me ha ido. Llenos de vida. No, llenos de vida no.
Se te queda muy bonito, ¿no? No, es que eso es otra frase que se me ha ido. Me he puesto a mirar y se me ha ido la frase. Se ha No. enamorado. Nuestros padres no necesitan padres, nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres lo suficientemente buenos. Eso, que dice, sí que entiendo. Eso, que eso es. Así que bueno, Ya voy a hacer esta yo... no es frase mía, no es mía, es de Daniel Siegel. Y yo, que ya que me he hecho un esquema por Venga. una vez en mi vida que me organizo, dejarme que me luzca. Entonces, Me has desconcentrado, y ya se me ha ido a la valla. Una frase que repito 20.000 veces todos los días. Pero me ha gustado, te he visto ahí Sí, resolutivo. Eso es éxito en la vida, es ser capaz de resiliente. Ser resiliente, sí. ¿Qué podemos hacer ahora? Que se ha acabado este taller. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Sí, ahora vamos a Pero las preguntas. antes de eso, ¿qué podemos hacer ahora? Primero, no reprimir nuestras emociones. Acordaos, no reprimir nuestras emociones y aprender a expresarlas de una forma asertiva. Tenemos que aprender a desahogarnos de una manera funcional, ya sea escribiendo, hablando con nuestra mejor amiga, siendo capaz de expresarlo de una manera, ya me entiendes tú, sin atacar al otro. 2, dejar de decir me haces sentir, sino empezar a decir me siento. Me siento así cuando, me siento así con, me siento así, ¿vale? Me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo y no le echo la pelota al otro, porque además el otro lo va a recibir muy mal, porque ya lo va a recibir como un ataque, ¿vale? Entonces, para una comunicación activa y asertiva, vamos a aprender a comunicar de esta manera. Ser capaces de pedir las cosas, dejar de comeros también lo que necesitáis, porque muchas veces es no quiero porque parece que, no, porque tal, no sé qué, no quiero parecer egoísta. Vamos a empezar a expresar, ¿no? También las necesidades que tenemos que cubrir. Pero os voy a decir una cosa, si vosotros no cubrís vuestras necesidades, vais a estar muy estresados. El nivel de estrés hace que nuestra lógica privada se estreche. Por lo tanto, la posibilidad, o sea, estás metiendo papeletas para que pierdas los nervios más fácilmente, ¿vale? Entonces, también no es cuidarse para cuidar, es me cuido porque yo me tengo que respetar a mí misma, porque además si yo quiero que mis hijos se respeten, tendrán que tener el ejemplo en casa de un padre y una madre que se respeta, ¿vale? Entonces, hacer de la familia un equipo. Este es el objetivo principal de nuestras formaciones. Lo sabe toda la gente que está aquí, que ha estado en Educa en Positivo, lo sabe. Nuestro método busca que la familia sea un equipo. ¿Por qué? Porque si hacemos que todos tengamos parte, todos formamos parte, no el niño en el centro, no. El niño forma parte, el niño participa, el niño coopera, el niño tiene ganas de formar parte si realmente se le permite cooperar. Y eso se aprende, os lo juro que se aprende. Y no es tan complicado, os lo prometo. Aprender a contar hasta 10. ¿Vale? Ya sabéis que aprender a contar hasta 10. Yo no sé si os acordáis de Cosas de Casa, era una serie de Urkel, creo que era Urkel, Steve ¿no? Urkel. Steve Urkel, que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo me rajaré, todos lo veréis. Bueno, pues si queréis verlo, buscadlo y lo copiáis, y así por lo menos os vais a otro estado de entonces te lo busco luego en YouTube, ya verás que seguro que está. Y entonces, bueno, pues aprender sobre todo hay una cosa que nosotros decimos a la gente que se forma con nosotros la primera semana y es observar y actuar menos. Y esto lo que hace es que las familias gritan menos, porque ya no explosiono en cuanto ocurre la conducta, sino que aprendo a observar. Entonces, como hay un margen entre lo que veo y lo que hago, este es el blanco que necesitamos, el silencio que necesitamos para no gritar después, ¿vale? Y actuar de otra manera. Vamos a contar hasta 10, vamos no a actuar en el momento en caliente, sino que vamos a enfriarnos un poquito. Y por supuesto, lo que va a marcar la diferencia es con lo que empezamos. Acuérdate, cambiar la interpretación de lo que está pasando va a cambiar mi emoción. Tú quieres ser dueña de tu emoción, cambia la interpretación. ¿Y cómo se cambia la interpretación? Conociendo lo que nuestros hijos intentan comunicarnos con su comportamiento. Acuérdate, todo comportamiento que tienen tus hijos tiene un propósito. Y ese propósito no es fastidiarte, ese propósito no es retarte, ese propósito no es hacerte la vida infeliz. No, ese propósito es pertenecer. Si tú aprendes a leer eso, es que no vas a necesitar la paciencia exclusivamente, porque tú ya no vas a sentir esa emoción de ira que te surge de que no te hacen caso, de que te retan. Ya no te lo vas a tomar como algo personal. Vas a entender el comportamiento de tus hijos. ¿Y cómo podemos entender el comportamiento de nuestros hijos? Pues haciendo una formación. Y eso la gente que lo ha hecho podrá coincidir en el chat y decirlo alto y claro, que una formación te puede cambiar la vida. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Bueno, es que no puedo leer ahora todo, pero vamos a ir... Ahora vamos a por las preguntas. ¿Vale? Entonces, pero antes de las preguntas, como nosotros queremos que la gente que no ha hecho Educa en Positivo, que estéis aquí, tengáis la oportunidad realmente de aprender a cambiar esa interpretación leyendo el comportamiento de nuestros hijos, que nos parece la clave.
tenemos una promo especial para ti, que has estado todo el taller con nosotros. Muy buenas, familias. Buenas. Y bienvenidos, bienvenidas. Estamos súper emocionados y tenemos una buenísima noticia. Te damos la bienvenida a Familias Molonas. La única comunidad donde educamos en equipo, porque además nos vamos a ver todas las semanas en directo. Y lo mejor de todo es que queremos que tú seas miembro fundador. ¿Pero qué quiere decir esto de ser miembro fundador? Bueno, pues no solamente es que vas a entrar de las primeras personas en la comunidad, sino que vas a tener un descuentazo. Para siempre vas a guardar ese precio. O sea, ese precio no te va a subir nunca. Lo siguiente mejor es que en base a tu experiencia en la comunidad nos vas a poder dar feedback para que vayamos cambiándola y haciéndola a tu gusto. Después de todos estos años trabajando con más de 30.000 familias, tenemos claro lo que funciona y lo que no funciona. El problema no son las teorías, que son muy bonitas. El problema es pasar de la teoría a la práctica. Y ahí es donde estamos nosotros para apoyarte con un montón de familias. Para que no te sientas sola en ningún momento. Porque no estamos hechos para educar en soledad. Por eso, si te cuesta no perder la calma, te pasas todo el día repitiendo todo 50.000 veces, acabas gritando y luego sintiendo culpa. O dudas a la hora de poner límites, por ejemplo. Además, se suma a el miedo que tenemos a crear un trauma en nuestros hijos, que el día de mañana vuelen del nido y que no quieran saber nada más de nosotros. Por todo ello, hemos creado la comunidad que a nosotros, como padres de 3, nos hubiera gustado tener, pues hace 13 años cuando nos convertimos en padres por primera vez. Porque cuando nace nuestro bebé, nacemos nosotros como padres. Chica, que es que nadie nos ha enseñado a acompañar a nuestros hijos en sus emociones. Así que si podemos hacer comunidad, estar con más padres y madres como nosotros, escuchar un contenido que sea claro y que te lleve a tu objetivo, te libere de culpa y te dé seguridad, ¿dónde hay que firmar? Mira, te lo vamos a enseñar en primicia por dentro para que veas cómo es. Lo primero que os vais a encontrar aquí es distintos grupos de apoyo. Red de apoyo general. Un grupo de aliento donde ayudarnos cuando más lo necesitemos. Otro grupo para progresos, para contar lo que sí que nos está funcionando y ayudar así a otras familias. Una red de apoyo para familias con neurodiversidad. Otra para familias monoparentales, familias reconstituidas, docentes que también van a tener cabida, por supuesto, y retos y muchísimo más. En Classroom tenéis todo nuestro contenido. Talleres, Educan Positivo para docentes, una formación de crecimiento personal. Directos, retos, bueno, de todo. Y además, en el calendario lo vas a poder tener todo. No se te va a escapar nada, marido, acerca. En el mapa vas a poder saber qué personas de la comunidad están más próximas a ti. De tal manera que vamos a poder organizar quedadas, vais a poder tener esa red de apoyo, encontrar amigas con las que ir a tomar un café y poder desahogarte cuando mucha gente pues no tiene esta red de apoyo o en su entorno no se siente muy comprendida por la manera de educar. Y lo más importante es que en esas quedadas en las que estemos muchos, nosotros intentaremos ir sí o sí. Y aquí tenemos el Leaderboards. ¿Esto es para competir? Todo lo contrario, es para contribuir y para sentirnos acompañados por el resto de familias. Vamos a hacer sentimiento de comunidad. Como ves, hay diferentes niveles. Estos niveles se van desbloqueando en función de la ayuda que tú prestas a otras familias y también cuando tú pides ayuda a otras familias, que también estás haciendo que ellas al ayudarte, pues también puedan seguir creciendo en este camino que es ser padres y madres molones. Y además de tener mentorías con nosotros, tendremos encuentros mensuales con invitados que te van a encantar, especialistas en diferentes campos que seguro que nos van a aportar muchísimo para seguir mejorando y haciendo equipo. Al final, de lo que nos hemos dado cuenta es que estamos bombardeados de información que vemos en redes sociales, en una conferencia, nos apuntamos a un curso pregrabado que empezamos pero luego dejamos de ver, grupos de WhatsApp y de Telegram con 800 participantes donde todo el mundo se da los buenos días y cursos con un montón de contenido desordenado que al final no tienen una línea como tal y por supuesto sin un feedback de alguien que te pueda ir orientando y mucho menos de una red de apoyo de más padres y madres como tú. De esa necesidad nace esta comunidad. ¿Y qué me dices de esos cursos de grandes referentes que si preguntas ni te contestan y además no tienes acceso a ellos? Con nosotros ya sabes que el acceso es directo. Queremos conocer tu caso para poder ayudarte de manera personalizada. Y ahora te estarás preguntando, ¿y esto cuánto cuesta? Pues el valor total de todo el contenido que vas a encontrar supera los 1.900 euros. Sin embargo, para ti tenemos un precio muy especial y que no te vamos a mover mientras no salgas de la comunidad. Y mejor aún, si eliges modalidad anual, tendrás acceso a todo el contenido sin tener que esperar a desbloquearlo. Y aunque el valor de lo que te vas a encontrar va a ir aumentando, porque vamos a ir alimentando la comunidad, el precio para ti seguirá exactamente igual. Y ahora, ¿qué tienes que hacer para formar parte de esta comunidad? Vamos a verlo. Solo tienes que dar clic aquí en este botón amarillo de aquí abajo, rellenar estos campos y elegir la modalidad que prefieres, la mes o la de pago único anual. Nos vemos dentro. Nosotros no vendemos cursos. Nosotros ayudamos a las familias a que puedan transformar su vida. Porque de verdad, infancia de nuestros hijos va a haber una.
sin presiones de traumas ni leches en vinagre. Es, jope, mis hijos tengo una oportunidad de vivir la infancia de mis hijos, ¿por qué la voy a vivir mal si puedo elegir vivirla bien? Y vivirla bien no es vivirlo de una manera perfecta, porque vais a ver en la formación que no aspiramos a una perfección familiar. Aspiramos a un lugar donde sea seguro expresar nuestras emociones. Un lugar donde exista la cooperación porque se me tiene en cuenta, porque yo formo parte de esta familia. Un lugar donde prime una buena estabilidad emocional, donde vuestros hijos crezcan con buenas habilidades como la responsabilidad, el respeto. Que de verdad que nosotros lo hemos vivido y que a nosotros nos pasó, como a mucha gente, que vivimos disciplina positiva, no sé qué, no sé cuántos, educación positiva, y nos sonaba un poquito... Sí, está muy bien, pero es que nos cambió la vida. ¿Y cómo no vamos a querer cambiar? Bueno, cambiar no, la cambias no, tú. bueno, ya Pero nosotros intentamos ayudar que en vuestra familia haya una transformación como la que hemos vivido nosotros. No nos podemos quedar con algo tan gordo solo para nosotros. No, así que bueno, ni os preocupéis. Venga, vamos a por, vamos con las preguntas. Venga, vamos a por sobre las preguntas. Lo expuesto en el taller. El que esté, si queréis hacer preguntas, ¿qué es lo más fácil? Es reacciones, ¿vale? Os vais a reacciones, levantéis la mano y os damos cabida aquí dentro de Zoom para que podáis hacer la pregunta que estiméis conveniente, ¿vale? Entonces, mira, aquí ya tenemos aquí una mano, que estás aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Bitaller? Venga. Ser? Hola, ¿me oís? Hola, sí. Venga, ¿sí? Aquí estamos. Sí. Vale. ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí vamos. A ver, la he escrito en el chat, pero os lo comento, porque como no sabía cómo se podía hacer. Yo somos una familia con 2 niños, uno de 6 años y otro de 3 años. Y principalmente nosotros tenemos ya el curso de Educa en Positivo, lo hemos estado haciendo, no lo hemos terminado, pero no vemos que avancemos en esa transformación que decís. Y principalmente porque con el niño de 6 años tenemos no quiero llamarlo problema porque no lo veo como un problema, pero cuesta mucho gestionar el día a día con él, porque tiene unos impulsos muy fuertes si no se hace lo que él quiere. Y por mucho que hables con él, te pongas a su altura, le intentes calmar, esperar un rato, tal, no llegamos a nada y al final él explota. Y además explota pues golpeando, pegando, tirando, insultando, lo que lleva a que al final todos acabemos en un nivel, incluso el de 3 años, que es brutal. Porque además él va mucho hacia su hermano de 3 años. Cuando se aburre o cuando algo no le sale bien, él lo que hace es molestar a su hermano, pegar a su hermano, insultar a su hermano. Entonces entramos en unos bucles que a lo único que nos lleva es vete tú con este para allá, me voy yo con este para acá y dentro de una hora, no sé, y bajar niveles de ansiedad o de no sé cómo llamarlo. Y está siendo muy... Ay, te hemos perdido. Ay, no me lo puedo creer, qué faena. No me lo puedo creer, hemos perdido la señal. Bueno, vamos a ver, vamos ¿Pero qué has dicho? Es que visto. Mira, bueno, lo primero. Educa en Positivo y cualquier otro método o cualquier programa que os digan que tal, lo más importante es que hay que entender que no es un manual de instrucciones como el de una lavadora en el que si tú tocas la tecla A1 y das a reset, el niño se desactiva y entonces hace lo que te da la gana. No, eso no funciona así. Y entonces, eso es lo primero. Lo segundo, no se puede educar en positivo sin hacer la formación completa. Por favor. ¿Por qué? Porque tenemos que ¿Por qué? Porque pero esto no es una reprimenda. No es una reprimenda, es simplemente fíjate, es buenísimo que esto salga aquí. Si hubiese un libro de instrucciones diríamos, atención, warning, si no ves el curso completo y lo aplicas en global, no te va a funcionar. Y quizás no valga con verlo una vez, quizás sea la segunda vez en la que tú vas a hacer un input, porque lo que yo estoy viendo con tu hijo mayor, primero es que claramente es un rol de hermano mayor, ¿vale? Este tema del orden de nacimiento, lo hemos visto en algún taller del mes, lo volveremos a tocar otra vez. ¿Por qué? Porque al final los hijos mayores normalmente han recibido muchos aplausos, entre comillas, ¿vale? Llegan, entonces son los hijos únicos y entonces todo lo que hacen es extraordinario para nosotros, entonces reaccionamos de una manera Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se vuelven un poco como adictos a ese feedback de papá y mamá. ¿Qué pasa? Que además no toleran bien la frustración. ¿Por qué? Sí. Porque ellos han notado que mi valía depende de hacer las cosas como papá y mamá les ha ido gustando y según he ido viendo sus reacciones. Claro, me llega un bebé muy mono,
un bebé que además claro, necesita de papá y mamá para sobrevivir, más que yo todavía. Entonces, esto aquí es donde quizás la gestión haya sido un poco complicada. ¿Por qué? Porque si no hemos sabido leer esas reacciones de celos, que probablemente sabíamos que eran celos, pero nos hemos impresionado más de la cuenta, le hemos querido dar más para que no sienta celos. De repente él ha ido pensando que efectivamente que el centro de la familia es donde le ocupa ese lugar. ¿Qué ocurre? Que encima, cuando ahora tiene esas explosiones emocionales, nosotros nos impactamos, vemos que no sé qué al otro, el otro nos da como pena, entonces al final lo que estamos haciendo sin quererlo es alimentar todavía más esa necesidad Sí, ese episodio de... oye, yo aquí en el centro y tal. Entonces, yo te recomiendo que te lo veas con el reto de los 5 días. Sí. Ayer nos mandas, por favor, el email, nos escribes y nos dices, quiero hacer el reto de 5 días. Es que empiezas mañana lunes y el viernes te has hecho... mañana lunes, no, mañana martes. No, que mañana martes. Cuando te dé la gana. Cuando des clic, vamos a ver, el reto del 5 días. Lo que quería decir es como de aquí para un 5 días determinado. En 5 días lo tienes. Explico cómo funciona el reto de 5 días. El reto de 5 días, si nos pedís el enlace, ¿no? Os lo mandamos por email y os lo mandamos. En el momento que lo activas, al día siguiente empieza el reto de 5 días. Te va a llegar un email con unas instrucciones, con unos ejercicios, entre comillas, ya veréis que es súper sencillo. Unas cuantas lecciones que te tienes que ver, tal, y a partir de ahí empiezas a observar a tus hijos, empiezas a tomar determinadas, decisiones con ellos, vais a verlo. Y es poco a poco, pero de verdad, es importante entender, y esto lo hemos recalcado y lo voy a volver a decir, y siento ser pesado, los trucos de Instagram no funcionan. No, los trucos de Instagram no funcionan. Y yo te digo que el mayor está pidiendo pertenecer de otra manera y lo está pidiendo a gritos, nunca mejor dicho. Entonces, está pidiendo ayuda, o sea, por eso lo hemos dicho antes. Y hacer ese equipo del que nosotros hablamos. Y eso, cuando llegues al final de la formación, entre otras cosas vas a ver temas, reuniones familiares, no hagamos tampoco unas... Sí, es lo que sentimos, que le falta esa pertenencia al equipo, a los 4, pero es que no sabemos, estamos como desesperados de saber cómo hacer esa pertenencia. Pues... no la tenéis que hacer vosotros. Él la tiene que ir haciendo, pero vosotros no sabemos qué ofrecerle para que él la vaya... Bueno. Es que a veces, te lo digo, no es tanto resolver, sino mírate la lección también, míratela entera. Todo, no veas solo de curiosidad, esas preguntas para que él encuentre las respuestas, es lo que realmente le va a dar la autoestima que le está faltando. ¿Vale, Vitaller? Gracias. Okay. Oye, mil gracias a vosotros, un placer. Cuídate. Venga, vamos a ver las siguientes. A ver aquí. Venga, vamos aquí. Con Arantxa, ¿no? ¿Es Arantxa? Sí. Sí, Arantxa, hola. ¿qué tal? Hola, bien. Es que tenía una duda con lo del tema de las etiquetas, porque nosotros intentamos no ponerles etiquetas a nuestras niñas. Tenemos una niña de 4 y otra de 2. Pero sí que cuando están con los abuelos, pues claro, los abuelos empiezan, ¿por qué es que la niña no sé qué? Porque la niña es una desobediente, porque la niña es una cabezona. Y claro, ahí dices, vale, ¿y ahora cómo hago yo para quitarle eso? ¿Qué mal se pasa con los abuelos? Pero tengo que decir una cosa, ¿eh? Los abuelos... lo peor es que son mis padres. Bueno, entonces, claro, ahí ya... Escúchame. Dices, no, hazme caso, sería peor que si fueran tus suegros. Pero claro, es que digo, si me meto al trapo, al final... No tienes que meter... Y pollo. Arantxa, no hay que corregir a los abuelos. Pero tú sí puedes incorporar a la frase en una conversación normal. Igual dicen que es una desobediente, tú dices, es que, fíjate, le gusta tener criterio propio. Ay, es que es muy... ¿Cómo habías dicho la otra? Es muy intensa, es muy intensa. No, muy cabezona. Es que es muy cabezona. Cabezona. ¿Y que, cómo dices tú? Que es perseverante. No, mejor que perseverante para tampoco etiquetar. Pues, que persevera. Pues el día que luche por lo que quiere. Tiene las ideas, ¿quién la pare? Que tiene las ideas claras y lucha por ellas. Claro, el día que quiera algo no va a haber quien la pare. O sea que ahora es muy incómodo en la crianza, mamá, yo te entiendo. A que sí, a que conmigo pasa más o menos. Ay, mami, ven que te doy una chuchón. Bueno. Y nos queremos mucho con los padres y con los abuelos porque nos cuidan mucho, nos ayudan mucho, la mayoría. Otros no, pero hay muchos que sí. Los que tenemos la suerte de que los abuelos estén presentes y estén ahí y hagan su papel, tenemos que no pedirles que eduquen en positivo, porque es que querer cambiar a los abuelos, pero nosotros sí podemos aplicar lo que aprendéis en la misma formación de Educa en Positivo, lo podéis aplicar con los abuelos. Hablar de manera asertiva, expresar cómo nos sentimos, sacarnos un momento de tal, con humor, Arantxa, con humor y con amor.
y te acercas a tu madre. No, esta niña no me besa, qué arisca. Ven que yo te doy un beso, mamá, que anda que no te quiero yo nada. ¿Vale? Y entonces, poquito a poquito así, también vamos a ir viendo. Y sobre todo, y por nuestra experiencia personal, que nuestras madres nos sentaron y todo a leernos la cartilla con esto de educar en positivo. Que es que mira, tu hija, no sé qué, súper preocupadas las dos. O sea, encima hicieron comandita la suegra y la otra. O sea, imagínate tú. Imagínate tú. Y, Puede ser peor, Arantxa, puede ser peor, ya te lo he dicho. y bueno, ahí pero nosotros hicimos un ejercicio que os puede ayudar a todos los que nos estáis escuchando, que es aumentar nuestro sentimiento de comunidad con respecto a nuestros padres. Entender que ellos no nos quieren hacer mal, que solamente, oye, ellos tienen el bagaje que tienen, ellos tienen la experiencia que tienen y sobre todo, si les corregimos, se van a sentir amenazados. En lugar de corregir, pues decimos nosotros, cambiamos la frase y ya está. Y tú no te preocupes porque lo que más les va a pesar a nuestros hijos es lo que reciben de nosotros. Tú ten en cuenta que los referentes para nuestros hijos, el máximo referente somos sus padres. Entonces, no está mal, incluso te diría yo, que conozcan otras realidades ahí fuera. Es decir, que hay otras normas y otras formas de comportarse con respecto a ellos por parte de otras personas que incluso les quieren, les aman y aún así se comportan con ellos de forma distinta. Y ahí es donde va a entrar el aprendizaje de, por ejemplo, la resiliencia, ser resolutivos, la asertividad y decir las cosas de una manera en la que miran a los demás. ¿Cómo les educamos nosotros? Es decir, se puede aprender muchas cosas por parte de tus hijos. Ahora bien, yo también trabajaría con los niños, esto no te lo ha comentado Isabel, pero esto de cosecha propia, y es cuando en un momento de calma, cuando he vuelto de casa de la abuela, tal, oye, he visto que esta mañana con la abuela has tenido tal, ¿qué ha pasado? Tal, esto, ¿cómo crees que se ha sentido la abuela cuando tú has ta? Oye, ¿y qué podrías hacer el próximo día? ¿Qué Si sabes que esto le molesta a la abuela, ¿qué podrías hacer? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? También es una manera de aumentar el sentimiento de comunidad. Y luego pasará una cosa, y es que si empezáis como nosotros, que, bueno, en esta casa ya no se amenaza, en esta casa no sé qué. De repente un día llega la abuela, amenaza y empieza el niño. Abuela, eso es una amenaza. ¿Cómo que es una amenaza? Y tú, claro, estás ahí como diciendo, Dios mío. Es decir, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Vale? Arantxa, muchísimas gracias. Gracias, Arantxa. A vosotros, gracias. Gracias. A ver. Venga, vamos a por más. A ver, vamos a ver, venga. Vamos a bajar la mano de Arantxa, ¿no? Y vamos con Pati. Pati. A ver, aquí. Venga, vamos a solicitar aquí. Vamos a... Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal estás? Bien. A ver, nosotros nuestra duda sobre todo, tenemos un niño altamente activo y bueno, sobre todo este verano ha empezado a decir muchas palabrotas cuando se enfada. Y intento hablar con él y decirle, pero ¿por qué usa esas palabras? O intentar que use otras, pero al cara del inicio de curso lo vemos bastante complicado. Pati, ¿cuántos años tiene? 39. El niño, perdona, pensé que decía yo. El niño 6, perdona. Oye, que podías eso. Bueno, no. También. 6 años. Sí. Perdóname, es que me has descolocado, digo, pues ya es que no te ha ido bien. Digo, ya con 39 no sé yo, porque tiene miedo. Oye, la plasticidad cerebral dice que sí se puede cambiar, ¿vale? Bueno, a ver, has dicho altamente activo, yo te voy a corregir con perdón, y ya sé que no se debe corregir. Es altamente sano tu niño, así Sí. que bien. Y ahora vamos a ir con el tema de las palabras mágicas, ¿vale? Porque tu hijo realmente no tiene ni idea de lo que significan esas palabrotas, pero ni idea, Pati, ni idea. ¿Qué pasa? Que en su cerebro, ¿os acordáis que hemos dicho durante la exposición que lo que necesita el cerebro para poder sobrevivir es sentir pertenencia, sentirse visible? ¿Qué pasa? Que ahí tu hijo ha visto que cuando dice palabrotas pasan muchas cosas a su alrededor. Hay mucho impacto alrededor. Y como hay tanto impacto alrededor y además mamá se agacha y me dice, cariño, esas palabras no hay que decirlas. Bueno, o se enfada. No, no, su cerebro está diciendo, buah, tío, sigue diciendo esas palabras porque van a garantizar tu supervivencia. Entonces, la única manera de que esa estrategia se deje de utilizar es que no funcione. Vale, entonces, ¿qué hacemos cuando las diga? ¿Ignoramos comportamiento? Sí que sabía yo, Pati, que lo ibas a pillar en la primera. Pero ahí lo tienes. Si no te lo tengo que decir yo. Vale. Si mi cerebro nota que yo soy muy visible, además porque hay diferentes reacciones. Cuando un adulto escucha a un niño de 6 años decir una palabrota, tú te escandalizas. Pero es que el tío Pepito se parte de risa. El otro, no sé qué. Papá se enfada y dice, niña, ¿cómo vas a decir eso? ¿Dónde has escuchado, coño? Entonces, Ay, claro. perdón. No. ¿A que sí? Sí. ¿A qué pasa eso?
Es que, gente, son palabras mágicas, yo siempre lo digo, las palabrotas son palabras mágicas. Vale, y si junta el decir palabrotas con golpear Depende de qué estemos golpeando. A ver. a su madre. ¿A No, ti? no, No, es no, verdad. no, no, no. Entonces vamos a protegernos. Y le vas a decir, nos tratamos con cariño. Siempre funciona mejor. No es que no puedas decir que no se pega, pero siempre va a funcionar. El cerebro de los niños y de los adultos lleva mucho mejor que le indiques lo que sí puede hacer que lo que no. ¿Vale? Entonces, si tú te proteges, y además ahí el límite lo marcas claramente, nos tratamos con cariño, nos tratamos con cuidado, nos respetamos. O sea, tú utilízate una frase corta, no hace, Sí, muy falta, corta. no hace falta que estés 30 horas repitiendo. Sin ¿vale? sermón después. Sin sermón, pero estar así. Y entonces luego ya, cuando ya estamos en calma, entonces ya hacemos todo lo que vemos en la formación Educa en Positivo. Preguntamos cómo crees que me he sentido para trabajar Redirigimos el empatía, comportamiento. redirigimos, buscamos otras maneras de expresar esa emoción, porque al final es una emoción, ira, frustración, que es válida. Entonces todo eso, claro, hay que hacer ese trabajo. Pero yo intentaría hacer eso, la educación en positivo en global. Pati, ¿tienes la formación Educa en Positivo? No, hemos estado preguntando, pero no la tenemos. Sí es verdad que, por ejemplo, cuando la ha hecho, cuando él se calma, viene corriendo, mamá, perdóname, lo siento, no te lo tenía que haber hecho, entonces ya hablo con él y sí que lo entiende, pero es el momento del impulso. Pero no busques tanto que el niño entienda, porque el niño ya lo ha entendido, ya ha venido a pedir disculpas. Ahora vamos a buscar recursos, que por cierto, en la formación Educa en Positivo hay una lección completa de cómo encontrar la calma donde nos damos ideas. Porque claro, yo te digo, Pati, relájate viendo una revista, y dices, a mí no me relaja ver una revista. O sea, vosotros tenéis que encontrar vuestros propios recursos, por eso no hay un manual de instrucciones. Pero hay un capítulo completo de cómo encontrar la calma con un montón de recursos que seguro que alguno de ellos te va a iluminar, Pati, para que encontréis los vuestros, los que os van a ayudar a vosotros. Pero vamos, esto, Pati, ya verás, lo que falta es método. Lo que falta es método. Y en el momento que tengas los conceptos claros y sigas siempre una misma línea, un mismo procedimiento, la firmeza amable, el aliento, las preguntas en vez de las órdenes, muchas cosas, teniendo en cuenta unos conceptos básicos y actuando siempre en el tiempo, ¿vale? Con una misma pauta, con unos mismos hábitos, esto se reconduce enseguida. Mucho. Lo que pasa es que... sin esperar a la perfección, porque en el reto y en los conflictos es donde hay aprendizaje. Es cuando, o sea, nuestros hijos están de prácticas en nuestra familia para luego aprender a convivir con otras personas. Entonces, que esto pase en casa, en el fondo es algo positivo, porque va a aprender con nosotros de nuestra mano, no lo va a aprender a lo loco fuera. Sí, vale. Oye, muchas gracias. Vale, a vosotros. Gracias, buenas noches. Gracias, chicos. Chicos, soy Erika, perdona que me interrumpe. ¿Vale? Era para comentaros así las preguntas más recurrentes, porque seguramente sean algunos de los que han levantado la mano y así resolvéis muchas preguntas durante toda la sesión de un solo Erika, golpe. que parece la voz de Gran Hermano, pero es de nuestro equipo, o sea, ¿sabes? Erika, de nuestro equipo, que nos ayuda un montón. A ver, cuéntanos. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, antes de nada, daros la enhorabuena porque no paran de daros las gracias, os transmiten mucho amor y mañana os diremos todo lo que han dicho, que seguramente se ha escapado el 80%, pero es todo precioso, ¿vale? Oh, qué guay. Y luego, sí, mucho amor para vosotros. Y luego, sobre todo, la pregunta más repetida es si les podéis recomendar alguna lectura, porque esa ha sido con diferencia, que sepáis, y eso es muy bueno, ¿vale? Que si les podéis recomendar un listado de libros favoritos vuestros, que les ayude un poco a potenciar, aparte del curso Educa en Positivo, pues todo lo que habéis comentado. Vamos a ver, lo primero que recomendamos, así como algo muy inicial para andar por casa y para con los niños, por ejemplo, estos dos cuentos, hashtag publicidad. Esto es un must. Esto es un must, ¿vale? Pero son cuentos que lo ideal es que primero los papás se lo lean, tanto el cuento como la explicación de cada uno de los cuentos, para que luego puedan transmitirlo a los niños. Y es algo muy sencillo, se dan pautas sencillas. Oye, que son situaciones vividas en vividas reales, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, el que quiera más conocimientos a nivel más científico, bueno, pues Daniel Siegel, por ejemplo, Disciplinas sin lágrimas, El poder de la presencia, El cerebro del niño, por ejemplo. De David Bueno, El cerebro del adolescente, por ejemplo. De Daniel Goleman, Inteligencia emocional. De Marian Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y Persona Vitamina. De Úrsula Overs, el trastorno, poner límites al niño consentido. Tiene dos y son muy finitos, ¿veis?
Está el trastorno del niño consentido, que es manual para padres y maestros Sí, pero segundo. desorientados, pero es que este es la caña. Se llama Poner límites al niño consentido, un método para educar sin castigos, de Úrsula Oberst y Ramón Company, Vale, profesora eso, de la universidad. por ejemplo. Bueno, ahora ha puesto el afán de poder, ¿no? El afán de poder no está Todavía no lo hemos... para... por ejemplo, uno muy interesante de un autor español es de Rafa Guerrero, el cerebro del niño y el cerebro... No, ¿dónde está el de Rafa Guerrero? No lo tengo aquí. ¿Dónde está? Es que no me acuerdo del nombre. Luego, para entender bien... Bueno, Menuda rabieta, de Rafa Guerrero, que es el último que ha escrito, que está bastante bien. A mí hay uno que específicamente, que no es de crianza, pero que realmente os puede ayudar a entender esta filosofía de vida, porque lo vais o sea, esto lo estáis aprendiendo por vuestros hijos, pero si os indagáis un poco más, entender esta manera de entender la vida y el mundo es brutal, y es Atrévete a no gustar. Atrévete a no gustar es un libro maravilloso para entender la psicología de Alfred Adler de una manera muy amena. Muy amena. Rafa Guerrero, un libro muy interesante, educación emocional y apego, también muy interesante, muy chulo. Bueno, hay un montón, pero... Tenemos la bibliografía en la web. En la web. Eso Tenemos que actualizarla, ¿vale? Pero básicamente tal. Yo empezaría Disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel. Es ¿vale? muy práctico, muy ligerito, está muy bien. Hasta que salga algún libro más interesante. La segunda pregunta, que estáis más que acostumbrados, Marian y Laia, entre ellas, es ¿a partir de qué edad educar en positivo? Pues mira, pregunta del año. Yo empecé, ¿qué edad tenía yo? Tú tenías 34, ¿no? 34, pues yo tenía 34. Yo tenía 44. O sea que estás a tiempo para empezar. Estás muy a tiempo para empezar. Nosotros siempre decimos que todo este tema de la educación positiva, educación democrática, es para todos los niños, todos, independientemente de la edad. Pero es verdad que muchas veces no es para todos los adultos. ¿Por qué? Porque no todos los adultos están dispuestos a hacer el cambio, ¿vale? Porque cambiar cuesta, y más a nuestras edades. Pero si él ha podido con 44 y yo he podido con 34, Mari Carmen. Tú puedes. Tú puedes. No sé cómo se llamaba, perdona. No sé si habéis cogido la ironía. La ironía es que desde que estás embarazada, si quieres, te vale, ¿vale? O sea, es decir, esto no tiene edad. Eso extrapola hasta para el trabajo. Esto no tiene edad. Empiezas la pareja, a profundizar, y tu dices, jefe, puedo aplicar tu suegra, con todas mis relaciones interpersonales. Es que el ejemplo que he puesto de mi amiga y el cumpleaños es que es real. Pero ¿sabéis qué? Que con quien mejor funciona, aparte de contigo mismo, si de verdad te pones a ello, es con tus hijos. Porque cualquier cambio en ti es un cambio exponencial en los niños. Sí. Ese es espectacular. Y otra cosa importante, no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar la manera en la que nosotros interpretamos la realidad y actuamos con los demás. Y son pequeños cambios, no queréis pasar de 0 a 100, no, y ahora quiero ser la madre que educa en positivo, entonces yo soy zen. No aspiréis a eso. Esto es un camino de autoconocimiento, pero va a ser el camino más apasionante que vais a recorrer en vuestra vida, porque es un desarrollo personal que os va a ayudar en todas las facetas. También vale para profes. Para el aula es brutal. Con el aula es brutal cómo funciona. Muy guay, muy guay, muy guay. Con niños con TDAH, con niños con TEA, con niños... todo. Porque el cambio está en nosotros. Venga, vamos a por más. Ya está, chicos, podéis seguir atendiendo, es que Santos era muy recurrente. Vale, vamos a ver si atendemos. Venga, Francisco, venga. Francisco José, imagino, ¿no? Porque bueno, venga, una J o... Hola, buenas. ¿Qué tal, Hola. Francisco? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Francisco Javier. Venga, vamos a por ello. Cuéntanos. Lo primero, daros la enhorabuena por el taller y muchísimas gracias por vuestras palabras. A ti. A los dos. Nada, mira, comentaros, pues nosotros estamos viviendo ahora mismo, si lo escuchas por aquí, está por aquí, estamos viviendo una situación, bueno, acabamos de ser padres de un segundo niño y el primero tiene 2 años. Entonces, bueno, sabemos que entran los celos y tal. Pero él, justo cuando era pequeño, solía morder muchísimo. Creemos que para mostrar sus emociones. Y ahora, pues, ha vuelto a morder, con la consecuencia de que ahora tiene 2 años y los mordiscos de 2 años no son los de un bebé. Y también a ser un poco más violento, por así decirlo, con su prima que es de la misma edad, con los niños de su misma edad, a
como a marcar un territorio en lo que pensamos nosotros, estamos en eso. Y el miedo que tenemos, porque los padres y tal, cuando vemos que muerde tanto y que hace tanto daño, porque nos los hace a nosotros mismos como padres. Yo puedo tener ahora mismo 10 marcas suyas. No sabemos cómo actuar. Y tenemos un poquito el gran miedo este de que yo muchas veces el otro día mismo pegué un chillío que yo después lloraba, asustado diciendo, porque él lloró mucho, mi mujer se puso también mal porque pegué un chillío, porque me pegó un bocado en un sitio un poco delicado y además muy fuerte. Y le chillé a él y claro, me sentí por lo que hemos hablado, lo que habéis hablado antes, la culpa, la frustración mía. Y claro, que algún tips, aunque ya he dicho que los tips no son muy recomendables, los de Instagram y las tonterías estas, sí que estamos ahí, que seguramente cojamos Francisco, no tenemos que llamar a la Fiscalía de Menores, ¿no? Tranquilo. No hace falta. Y entonces todo bien, ya no... Simplemente era eso, pues. No me enrollo más. Era para eso. Tranquilo que no va a acabar en hermano mayor. No va a acabar dando galletas a todo el mundo ni dando portazos, que a veces es otro de los que tenemos. El niño muestra su agresividad. Tiene 2 años, ¿vale? Vamos a meternos en la cabeza que tiene 2 años, un cerebro muy inmaduro, donde la corteza prefrontal, o sea, si la corteza prefrontal tarda en desarrollarse años y años y años, pues es que con 2 años no podemos pedir más. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto es como cuando... voy a poner el del elefante, ¿no? ¿Vale? ¿Puedo? ¿Sí? Vale, voy a hacer una dinámica que suelo hacer en los talleres y es, cuando son muy pequeñitos, ¿vale? Siempre va a funcionar mejor decir lo que sí en lugar de lo que no, como he comentado antes a otra mamá, ¿vale? Entonces es muy claro el mensaje, no tenemos que decir no muerdas, porque si yo digo no muerdes... No nos tenemos que impactar. Claro, si yo digo no muerdas, no muerdas, no muerdas, no muerdas... Hombre, impactate, deje de defender, que decir, cuando tú veas que te va a morder, no le pongas facilidades. No, pero poner el límite y no permitir que te muerdan no quiere decir impactarte, simplemente es no me puedes morder. Pero muy importante, ¿vale? este mensaje tiene que ir acompañado no con un no muerdas, que normalmente es lo que decimos, a mí me saldría también en natural, pero lo que ocurre es que si le decimos eso, al final su cerebro lo que está diciendo es morder me hace sobrevivir. O sea, al final, joder, se me está poniendo complicada la cosa, me ha venido un bebé ahora, yo sobrevivir aquí. Esto todo es inconsciente, el niño no lo sabe, pero su cerebro está súper sano y funciona súper bien, esa es la buena noticia. Es decir, tu hijo sobreviviría, ¿vale? En el peor de los escenarios sería capaz de sobrevivir, sabe defenderse y muerde porque es la manera en la que él expresa. Ahora bien, esto, claro, no le puedo decir no muerdas, no le puedo decir, es conveniente no decirlo. Sí, vale, voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si le decimos no muerdas, no muerdas, no muerdas? Es como si yo te digo a ti, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, que no pienses en un elefante rosa. Dime en qué estás pensando. En el elefante rosa. Efectivamente, si yo te estoy diciendo no muerdas, no muerdas, no muerdas, no muerdas, para él le va a ser muy difícil encontrar otra manera de expresar esa emoción que para él es desbordante, ¿vale? Evidentemente tiene 2 años, aquí estaríamos un poco más limitados, no estamos hablando de un niño de 5, pero sí podemos decirle, nos tratamos con cariño, nos tratamos con cuidado, nos acariciamos, ¿vale? Nosotros sí podemos dirigir hacia lo que sí queremos que haga. Sin impacto, ¿vale? Sin impactarnos excesivamente. Hombre, evidentemente te hace daño, pues no vas a gritar, que decir, vale, es humano, sí, ¿sabes? pero me refiero, el impacto quiere decir, por ejemplo, pero bueno, ¿cuántas veces te he dicho que no tienes que morder, hijo? Mira, pero ni bien ni mal. O sea, es decir, no nos impactamos ni para abroncarle, ni para decirle con sermón, cariño, mira, es que no está bien morder porque bla, 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 vale, no. Claro. Simplemente paramos, cariño, nos tratamos con respeto. Le paras porque no podemos permitir que le puedes dar muerda. un cojín si quieres. ¿Quieres dar a este cojín? O sea, le puedes dar una alternativa, porque si fuera un poquito más mayor, le podríamos preguntar qué alternativa se le ocurre. Pero es difícil. Pero con 2 añitos, y además hay que entender también, y yo pondría nombre a lo que estás sintiendo. Cariño, esto que sientes son celos. Sientes celos del bebé, ¿verdad? Claro, ves que pasamos, pero no pasa nada, porque como esto es un entrenamiento para vosotros, vosotros podéis empezar a verbalizar lo que él siente, aunque él no lo entienda, que yo creo que entiende más de lo que pensamos. Confiar mucho en él, quitaros ese miedo, porque seguramente estáis cagados cada vez que hay algún niño al lado, porque estaréis así, a ver si va a morder a alguien. Sí, total. Entonces, hay que soltar un poco, hay que empezar a relajarse. Eso los niños lo perciben, los chicos lo perciben. El nerviosismo, el que estemos tan ahí como un helicóptero alrededor de él para que no muerda, todo eso. Hay mucho más que hay que hacer. Lo notan. Como es el hermano mayor, yo os diría, si no ¿tenéis la formación Educan Positivo? No, es lo que estábamos comentando. Seguramente seamos de los que cojamos antes de las 72 horas. Y te voy a decir
Mira, oye, lo vais a hacer todo seguido y sin saltaros lecciones, pero cuando lleguéis a la lección de alentar, en lugar de alabar, prestar mucha atención, porque uno de los problemas que nosotros estamos viendo es lo que comentábamos antes con el hijo mayor. Los hijos mayores tienen ese pobres, claro, pagan el pato de que somos primerizos, ¿vale? Son los que se llevan la peor parte, ¿no? Pero bueno, estamos muy a tiempo, todos estamos a tiempo. Pero a lo que voy es, hay que modificar esos halagos, esas etiquetas en positivo, ese es decirles todo en positivo también en cuanto a qué bien, qué Eres el bonito, mejor. es mejor, aplausos, tal. Qué bien lo haces. Porque Eres el mayor. también esto está dificultando su pertenencia, ¿vale? Entonces, vamos a cambiarlo por el aliento. En aliento tendréis muchos ejemplos en la formación para verlos y de verdad que el cambio es bastante importante porque empezamos a trabajar la autoestima de una Y manera vais a verlo clarísimo cuando lleguéis también al capítulo de los celos. Sí, Vais a bueno, verlo, lo vamos, vais a ver brutal. clarísimo. De hecho, en este libro, por ejemplo, en el primero, en Encuentros Molones, que bueno, todavía es muy pequeño, pero para vosotros os viene bien, para vosotros, ¿eh? Hay un cuento específico sobre los celos también, ¿vale? Es muy interesante. Se llama Soy un bebé. Soy un bebé. Dentro de este, como son varios cuentos, El niño es muy pequeño todavía para entender ese cuento, pero a vosotros os va a dar mucha luz. sí, es de verdad que muy interesante. Pero bueno. Oye, Francisco, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Pues gracias a vosotros. Y ánimo. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Venga. ¿Cómo vamos? Venga, pues ya, venga, la última. Ya, se nos ha Venga, ido. la última. Se nos ha ido. Vamos a por ella. La noche Venga, Vero, y ya sentimos un montón, chicos, pero Sí. ya no podemos más, porque es que se nos acaba el tiempo, ya se nos ha ido. Sí. Buah, nos hemos pasado. Y esta vez ha sido más tú que yo, ¿eh? Que Sí, yo la pensaba culpa que es iba a ser mía. yo más. Venga, sí. Vero, pues. Buscando culpables. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué Hola. tal estás? Mira, bueno, yo quería sobre el conflicto entre hermanos. Tenemos 3 como vosotros, uno de 13, uno de 4 y otro de 8 meses. Y el de 13 y el de 4 se llevan a matar. El mayor tiene TEA y el mediano, que es en Gael, lo busca, pero molestándolo, el otro entra al trapo y claro, es muy difícil romper ese rol de no te quieres meter entre ellos porque siempre te posicionas hacia uno o el otro, pero claro, es que al final tienes que entrar porque si no acaban a tortazo limpio. Claro, y el de 13 tiene mucha más fuerza, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, es un tiarrón ya. Mido 1,70, o sea que Sí. abulta más que yo. Es complicado, aunque yo creo que más o menos las observaciones son parecidas. Pero yo te voy a recomendar. Sí, te vamos a recomendar una cuenta porque es un tema. Una cuenta para que hables con mi compañera, ¿vale? Que Sí. es que ella vino a una formación nuestra, luego tuvo el diagnóstico TEA de su hijo y luego ya se especializó en TEA y entonces incorporó la educación positiva con todo el conocimiento que tiene ya de TEA y es que te va a poder ayudar mucho. Sí, te va a ayudar más que nosotros. Mucho más. O sea, nosotros te podemos contar ahora temas como un poco más genéricos, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando Sí, antes. pero siendo agotador. Pero siendo esto, específico. es que te va a ayudar mejor ella Sí. que nosotros. Búscala en redes sociales, ¿vale? En Instagram, ella se llama Tatiana Luis. La tienes como autismo en positivo Guión /baja. bajo. Bueno, eso, Guión /baja, bajo. guión bajo. ¿Vale? Es ella. Es un sol. ¿Vale? Ya verás. Te va a ayudar más que Escribes nosotros. y escribes de nuestra parte. Oye, Sí, me ha dicho díselo. Isabel y Dan y tal. Y todos que tengáis diagnóstico en casa. Pero diagnosticado de Sí, verdad, ¿vale? Sí, no, hombre, Porque claro. no, bueno. Seguidla porque es Llevamos 4 maravilloso. años luchando. Vale, pues mucho ánimo y Muchas habla con gracias. ella, por fin, ¿vale? Muchas Vero, gracias. Un Abrazo abrazo muy grande. fuerte. Igualmente. Venga, venga, la última, Laura, porque como Marido. no, venga, y ya está. Venga, Laura, y ya se acabó, chicos. Es peor que yo. Sí. Y me da cosa por los que luego vean esto tan largo, verás tú. Bueno, pues que no lo vean. Ellos se lo pierden. Oye, que no hay nada como ver lo práctico directamente. Laura. Ay. Laura no sabe que la estamos poniendo. Espera. ahí. Laura lo ha puesto en el chat, chicos, porque no tiene micro. Dice, ¿qué hacemos cuando se ponen unos límites en una asamblea familiar y se pasan esos límites? Ejemplo, pegar niña de 5 años, que es la pequeña. Ya le hemos dicho que se trata con cariño y con respeto. Y le hemos mostrado acariciando cómo hay que tratarse. Le decimos cómo cree que se siente la otra persona, pero nada. Hay que poner una consecuencia. Es que me falta un poco que no me he enterado del principio. Vale.
¿Qué hacemos cuando se ponen unos límites en una asamblea familiar y se pasan esos límites? Por ejemplo, una niña de 5 años que es pequeña, ya le hemos dicho que se trata con cariño y con respeto y se lo hemos mostrado acariciándola. ¿Cómo hay que tratarse? Le decimos, Firmeza amable. Sí, pero falta mucha información. Sí, es le que decimos cómo cree que se siente la otra persona, pero nada, hay que Pero esto, poner vamos a una ver. consecuencia. Esto no es algo que sea motivo de reunión familiar. O sea, no llevamos a reunión familiar que uno de nosotros todavía no tiene gestiones para autorregularse. ¿Vale? Porque entonces no es una reunión familiar donde buscamos soluciones a un reto familiar. Es como estamos señalando que ella no está sabiendo gestionarse. Entonces, hay que hacer un trabajo mucho más profundo de pertenencia, de contribución, de aliento, de aumentar. habría que ver si hay hermanos, de qué edades. Sí, lo que se lleva con sus hermanos, qué rol ha cogido cada uno, porque sí, también puede ser que ella esté cogiendo este rol. Entonces es que no es que no puedo. Faltan muchos datos. Muchos datos. Son muchas cosas más. Pero vamos, básicamente, vamos a ver, pero básicamente Sí. es verdad que este no es un tema de reunión familiar. El tema de marcar unos límites porque alguien pega o porque alguien tal, no es cuestión de reunión familiar. ¿Por qué? Porque no, en los límites no hay acuerdo. Es decir, hay límites en los que no son negociables esos límites. Por ejemplo, un límite es el cinturón de seguridad. O sea, podrás ponértelo tú solo o te lo pone papá, pero el cinturón de seguridad hay que ponerlo. Eso no se puede negociar en una reunión familiar. Y que me haces una Se reunión. puede decir, se puede hablar de muchas cosas y llegar a acuerdos para establecer unas normas de convivencia juntos y Para tal. todos. Pero hay cosas que no son negociables. Claro. El pegar, el poner un límite, aunque alguien pegue a los Pero demás. algo, ella está expresando algo. Sí. Y si no Dice, que llegamos al origen, dice que le pega a su hermana mayor de 9 años. vale, ahí hay que ir al origen. Es que si no vamos al origen, nos perdemos en, venga, vamos a hacer una reunión y esto está genial que salga, así que súper agradecida esta consulta, porque esto puede pasar también. Hago una reunión familiar, establecemos el límite, la niña ya quiere una consecuencia, que al final lo que estoy pidiendo es alguna manera de castigarla. Es verdad que lo llamamos consecuencia, que suena mucho mejor, pero es que si miramos consecuencias naturales y miramos consecuencias lógicas, realmente, en este caso yo me centraría mucho más en ir al origen, Sí. en saber El para qué. para qué está haciendo ¿Para esto, qué la conducta? en qué estado está, porque teníamos que ver estrategias de reuniones de pertenencia y ver en qué punto está. Eso se ve en el curso. Si está en venganza, si está en venganza, entonces tendríamos que trabajar de una manera. Laura, me gustaría de verdad poder llegar mucho más y ayudar. Pero bueno, básicamente, fíjate, la conclusión que sacamos de esto, y esto ya vale para todos. Igual sí que tienen información, bueno, porque pero, si ha hecho reunión familiar. Pero hay que ver, vamos a ver, pero hay que ver si hay que darle una vuelta, que a lo Sí, mejor hay que volver a verlo. Esto sirve para todos. La educación positiva, ya lo hemos comentado antes, no es un manual de instrucciones, no sirven los 5 tips que tienes que hacer cuando tu hijo no sé qué, 4 frases que tienes que decir cuando no sé cuántos, todo eso que vemos en Instagram, en Facebook, en TikTok y tal. Que hay cosas que guay porque nos despiertan que hay otra manera de hacerlo y quiero indagar. A los 2 días os va a dejar de funcionar. Ya, pero que lo que vamos es, lo que veis al final es un escaparate, donde las personas que divulgamos enseñamos lo que hacemos, pero no, claro, joder. En 60 segundos no puedes. Es inviable, es imposible. Puedes dar una pildorita, pero... Nuestros niños no son máquinas. Y como no son máquinas, no tenemos da fallo 66. A continuación, agáchese, conecte con su hijo y póngalo en arroz. Es que no puede ser. Entonces, claro, por eso hay que ver. Pero yo sé que ahí en la niña de 5, Laura, pues que me encantaría hablar contigo. Sí. Qué pena. Bueno, oye, que tenemos que terminar. Muchísimas gracias.